Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a una capacitación virtual más de parte de sus amigos de la corporación Aceros Arequipa. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es lectura de planos de arquitectura y estructuras en vivienda, pero no solamente nos vamos a enfocar en las viviendas, también tenemos ahí un proyecto industrial y también tenemos un edificio para justamente poder ver esos tres tipos de plano, su plano de arquitectura y su plano de estructura, y poder ver cuáles son las diferencias y qué podemos aprender de ello, ¿ya? Antes de empezar el webinar, este webinar va a ser el día de hoy dictado por mi persona. Mi nombre es Roy Dávila, soy el instructor de Aceros Arequipa. Ya voy con ustedes ya 3 años, así que para mí es un honor estar con ustedes y brindarles esta capacitación, llevando todo el conocimiento que se tiene durante más de 10 años acá en la construcción. Bueno, empezar saludando a mis amigos que se han conectado primero. ¿Quién ha sido la primera persona que se ha conectado? Mi amigo Zacarías Ulises Amaya. ¿Qué tal, Zacarías? También saludar a mis amigos que nos ven y siguen la capacitación desde Piura, desde Arequipa, desde Chiclayo. Mis amigos de La Paz también, de Cajamarca. Mis amigos de Colombia, desde Santa Marta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados. También tengo mis amigos desde Juliaca, mis amigos desde Puno, Cusco, a ver, y también desde Trujillo, mis amigos Michael Apolinario. ¿Cuántas clases son? Dice Michael. Michael, justamente como este tema es bien amplio de hablar sobre el tema de arquitectura y estructura para ver todos los planos, yo creo que podríamos dividirlo en dos etapas, ¿no? Una capacitación el día de hoy, hasta dónde avanzamos, y la siguiente capacitación el próximo webinar, ¿no? Julquimari Persus, buenas noches, salidos desde Casapalca, ¿qué tal Julcarima? Y nuestro amigo Walter desde Mollendo. También, amigos, quisiera agradecer a las personas que han podido ir. El día de ayer estuvimos con una capacitación presencial hablando sobre las escaleras y losas aligeradas en el Cencico de San Borja. Así que, de nuevo, reiterar el agradecimiento a todas las personas que se han podido asistir. Ha sido una charla muy dinámica. Y también invitarlos a ustedes a que participen de nuestras próximas capacitaciones presenciales. Vamos a estar, como indica ahí el banner, el día martes 25 en Villa El Salvador. Vamos a estar en el Palacio de la Juventud. El día miércoles 26 vamos a estar en el Distrito de Los Olivos, acá en Lima, en el Cencico de Los Olivos, que está ahí en la Panamericana Norte, cruce con Alisos. Y el día jueves 27 vamos a estar en Ate Vitarte, también en el Palacio de la Juventud de Ate, que está en la misma carretera central. Así que los invitamos para que ustedes puedan también asistir a estas capacitaciones presenciales que tiene la corporación, puedan aprender, puedan también ganarse premios y sobre todo también su certificado de participación del curso. Así que los invitamos. Y también para todos nuestros amigos que nos ven desde Bolivia, desde Colombia, desde Ecuador, estén atentos al próximo año donde vamos a indicar dónde vamos a estar presentándonos con estas capacitaciones presenciales. Michael Apolinario, ¿las clases son live de Facebook nomás? Sí, las clases son en vivo ahorita, pero recuerden que todas estas clases son grabadas, así que ustedes, si quieren volver a revisar nuevamente este webinar, pueden ir al YouTube de Aceros Arequipa. Ingresan en el YouTube, colocan Aceros Arequipa, ingresan al canal de la empresa y ahí van a poder ver todos los webinars que hemos desarrollado desde el año 2020 en adelante con un montón de temas. Inclusive también hemos tenido ya este tema de lectura de planos de arquitectura, lectura de planos de estructura. Hemos repetido este tema y por eso el día de hoy quiero hacer una parte más práctica, ¿no? Revisar unos planos de unos proyectos reales para que ustedes puedan entender justamente cuáles son esas consideraciones que hay que tener. Leonardo Leroy me dice, hola Roycer, tengo una duda con el certificado. Si me inscribí, ¿mi certificado automáticamente es gratuito? No, Leonardo. Mira, nosotros vamos a tener dos enlaces anclados en los comentarios. Entonces, el primer enlace es para que ustedes puedan ingresar y registrarse para que participen del sorteo de los regalos que tenemos para hoy. ¿Qué tenemos? Tenemos 10 kits de Aceros Arequipa y tenemos una mochila portaherramientas de la marca Bosch.
Al final de la capacitación va a haber un segundo enlace fijado en los comentarios en el cual ustedes van a ingresar y tienen que registrarse nuevamente para que puedan desarrollar un cuestionario de 5 preguntas relacionadas al webinar de hoy. Si respondes de forma asertiva mínimo 3 de esas 5 preguntas, tu certificado va a descargarse directamente al correo que estás colocando, ¿ya? De esa forma, ustedes van a obtener el certificado. No es simplemente por estar presentes acá. Tienen que escuchar toda la charla porque las preguntas van a ser desarrolladas, las preguntas que están en el cuestionario se van a desarrollar en todo el webinar, ¿ya? Edwin Lumbe, muy buenas noches. También quisiera, amigos, para hacer un poco más dinámica la charla el día de hoy, que dejen sus comentarios ahí, que dejan sus preguntas, perdón, en los comentarios. Yo mientras voy explicando voy a ir leyéndolos para poder ir respondiendo ahí a la brevedad, a la más rápido posible, ¿ya? Me consulta Kelly LB, ¿cuándo enviarán los premios? Muy bien, Kelly, yo tengo pendiente para enviar los premios del mes de agosto, septiembre y este mes de octubre. Entonces yo estaré enviando ya en esta semana y estará llegando los primeros días de diciembre. Ya, entonces ahí voy a estar enviando los premios de los ganadores de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Recuerden, por favor, que si ustedes se inscriben para el premio, tienen que dejar una dirección, porque va a ser más fácil para la empresa que se encarga de entregar estos premios poder llegar a ustedes directamente a su vivienda. Recuerden que todo es totalmente gratuito, no se dejen engañar. De repente, si les mandan un mensaje o una comunicación diciendo de que necesitan depositar algo para recibir su premio Aceros Arequipa, recuerden que es totalmente mentira. Nosotros entregamos todos los premios directamente a la dirección que ustedes colocan, totalmente gratuito, amigos. Muy bien, gracias por la información. Saludos desde Los Olivos. Michael, te invito para que vayas a la capacitación presencial que vamos a tener en el Cencico de Los Olivos el día miércoles a las 7 de la noche en el que está ubicado en Alisos juntamente con la Panamericana Norte. Vamos a hablar nuevamente sobre losas aligeradas, vamos a hablar sobre escalera y vamos a tocar muchos temas sobre la normativa de estos elementos estructurales, ¿ya? Homero Flores, ¿cuánto tiempo va a durar? Estamos programando que la charla va a durar hasta las 8:30, 8:40 con todos los regalos, muchachos, ¿ya? Así que pónganse atentos. Muy bien. ¿Alguna consideración más para empezar ya, muchachos? A ver, me confirman si tienen alguna duda. A ver, yo voy a compartir mi pantallita. A ver, ¿dónde está? Harold, Sencico, Ica, ¿por qué no vienen? Muy bien, en Ica vamos a estar el próximo año, muchachos, ¿ah? No se olviden de que todas las capacitaciones presenciales vamos a estar volviendo de nuevo a todas las ciudades que hemos ido este año 2025 y se vamos a repetir el año 2026. Ahí está. Vamos a empezar, a ver. Muy bien, estoy viendo desde un bus, me dice nuestro amigo. A ver, vamos a cortar. A ver si pueden subir ahí el PPT, por favor, amigos. Ya está listo. Denis Valeriano, ¿dónde están los enlaces? Los enlaces se encuentran ya en los comentarios. Hay un enlace que dice Aceros Arequipa, colegas, regístrese ahí. Hagan clic o lo copian en una nueva pestaña para que ustedes puedan inscribirse, amigos, ¿ya? A ver, ahora sí, subamos por favor la PPT. Muy bien, amigos, el tema del día de hoy es lectura de planos de arquitectura y estructura. Mi nombre, como les comentaba, soy el instructor Roycer Dávila y voy a tener a cargo esta capacitación el día de hoy. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver un poco de los tipos de planos que hay, los tipos de planos de la arquitectura, algunos planos de estructura, la simbología que hay en estos planos para poder entender qué son las representaciones que están mostrándonos en estos planos. Al último vamos a tener también una lectura de unos planos reales. Como le digo, la idea es poder ver 3 tipos de planos, unos planos para vivienda, un tipo de plano comercial y un tipo de plano más para un edificio de 20 pisos, ¿ya?
Y al final vamos a dar las conclusiones de este evento. Primeramente, ¿cómo es la idea de construir una vivienda con planos? Primeramente, nosotros pensamos o tenemos la idea de cómo queremos nuestra vivienda, nuestra casita, cuando compramos nuestro terreno, y más o menos lo pensamos, ¿no? Imaginamos que acá en este lugar va a estar mi sala, va a estar mi cocina, acá va a estar los dormitorios, de repente en el primer piso no quiero dormitorios en el segundo piso. Todo eso es una idea, es una conceptualización que nosotros como dueños o como autoconstructores tenemos para la vivienda que queremos construir. Entonces, esa información la tenemos que pasar a unos planos. Y el primer paso es reunirnos con un equipo, un arquitecto, un ingeniero, el cual va a plasmar lo que nosotros estamos pensando en estos documentos que son los planos. ¿Y por qué son importantes? Porque estos planos al final van a pasar al constructor y el constructor va a ejecutar de acuerdo a estos planos la construcción de nuestra vivienda. Entonces, no solamente el constructor es el que debe saber interpretar quizás en completo todos los planos de instalaciones, los planos estructurales o los planos de arquitectura. También quizás nosotros como dueños deberíamos poder por lo menos identificar dónde están los muros, dónde están las ventanas, para poder tener una idea de cómo va a quedar y no por al final de la construcción o durante la construcción ver y adecuarnos y decir que no nos gusta porque no hemos entendido desde el primer paso del anteproyecto. Entonces, nosotros tenemos acá vamos a colocarlo acá. Nosotros tenemos la idea de que vamos a empezar con el constructor se va a reunir con nosotros, vamos a plantearle con nuestra idea, después vamos a estudiar el proyecto, se va a hacer los planos de arquitectura, los planos de distribución, y al final ya tenemos un conjunto de planos completos, ¿no? Que vienen a ser el plano de arquitectura, los planos de estructura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones especiales. Eso es el conjunto completo de todas las especialidades que debe de tener un juego de planos. Y ahí vamos a ir viendo qué planos van en cada uno de los proyectos. A ver, vamos a ver acá. Una parte importante Una parte importante dentro de los planos, ya sean los planos de estructura y los planos de arquitectura, es ver también las especificaciones técnicas, es ver los materiales que vamos a utilizar justamente en la construcción, también ver cuál es la resistencia de estos materiales y todo esto, todo lo que nosotros tenemos de los materiales, la piedra, el cemento, el acero que vamos a utilizar, todo eso está también plasmado en los planos. No solamente se plasma la idea de la distribución o la idea de cómo tiene que ir cada uno de los ambientes, sino en estos planos también tenemos que nosotros indicar detalles constructivos y también qué tipo de materiales vamos a utilizar. Por eso es importante conocer cómo es la distribución o cómo es la simbología en estos planos. Tipos de plano. Nosotros, cuando hablamos del diseño arquitectónico, nos referimos a unos planos que van a mostrar la estética, van a mostrar los detalles, los elementos arquitectónicos que va a contar justamente nuestra vivienda. Entonces, ¿quién es el responsable de que pueda hacer estos planos? Principalmente son los arquitectos o en su defecto puede ser también un ingeniero civil. Entonces, el plano de arquitectura se va a dividir en 5 planos importantes que son el plano de localización o el plano de ubicación, el plano de planta, los planos de corte, los planos de elevaciones y por último también el plano de detalles, que es muy importante de acuerdo al tipo de obra que vamos a tener, ¿no? Ahora, ¿qué es un plano de ubicación y localización? Muchas personas de repente no conocen mucho sobre este plano de ubicación y localización porque no es un plano en sí para construir, sino es un plano que te exige la municipalidad o el municipio donde que vas a empezar la construcción para que te pueda dar una licencia constructiva. Vamos a ver más adelante de qué se trata este plano, pero lo más importante es que proporciona información acerca de la ubicación donde está el terreno. También ubica como les digo, los parámetros urbanísticos que vamos a considerar para construir esta vivienda. Las vías de acceso, toda esa información tiene que estar en este plano de ubicación.
Y es muy importante, como les digo, para nosotros poder obtener la licencia de construcción y no tener problemas más adelante. Entonces, muchas veces cuando hablamos de informalidad en la construcción o informalidad en el Perú, informalidad en cualquier país que nosotros estemos presentes, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, la informalidad hace que no te entreguen estos planos de ubicación. Normalmente te entregan los planos de arquitectura y tu plano de estructura y de instalaciones, y ya está, pero no te entregan el plano de ubicación. Entonces, si tú vas a hacer un proyecto, vas a hacer tu vivienda y esa vivienda tiene que estar con los parámetros de la municipalidad, es muy importante contar con estos planos. Como les digo, esta es una idea más o menos de cómo es un plano de ubicación, lo vamos a ver más adelante, pero a grandes rasgos tiene que ir la ubicación primero a una escala determinada de dónde está ubicado el lote y también en la esquina superior ustedes van a poder ver la ubicación del lote, pero ya de una manzana, o sea, ya ubicándolo en la manzana o ubicándolo en la urbanización. Y más abajo van a encontrar los cuadros normativos y los cuadros de área del terreno y de los parámetros de cada municipalidad. Los planos de planta. Los planos de planta siempre son unos planos en donde nos van a mostrar la distribución del proyecto. Pero ¿cómo se genera este plano de planta? Nosotros imaginemos en nuestra cabeza que tenemos la vivienda, una vivienda de una altura, por ejemplo, de piso a techo que va a tener el primer piso 2,60 m. Entonces, 2,60 m y yo voy a agarrar como si fuera un cuchillo y lo voy a cortar a una altura del piso a 1 m. Entonces yo corto toda esa vivienda, todo ese piso, lo corto a 1 m del piso y me va a quedar como la imagen que estoy mostrando acá. Miren ustedes, esta imagen de acá. Ahí está. Es como si yo pasara esta lámina transparente, es como si fuera un cuchillo que yo voy a dividir mayormente este ambiente. Entonces me van a quedar algunas muestras que se van a ver en un plano en planta. Entonces en este plano en planta yo voy a identificar dónde están algunos muros, dónde están algunas ventanas, pero no mayormente como es un plano en 2D, yo voy a identificar medidas, longitud, pero no voy a poder encontrar la profundidad. Para eso existe otro tipo de plano. Como dice acá, los planos de planta son dibujos a escalas que muestran la relación entre las habitaciones, espacios y características físicas, visto desde nuestra perspectiva, desde arriba. Además, ofrecen una forma de visualizar cómo se moverán las personas en el espacio. Es importante este plano de planta porque ahí vamos a ver justamente dónde tenemos el espacio para circular nosotros. Si es que los muebles nos van a quedar muy cortos, nos vamos a chocar, entonces es importante tratar de entender este plano para poder distribuir mejor los ambientes y no tener unos ambientes muy pequeños o incómodos, ¿no? Esta es una pequeña representación de un plano de planta, la escala normal que estamos hablando de un plano de planta, estamos hablando de una escala de 1 en 50, y como les digo, acá nosotros podemos visualizar cómo se van a mover las personas. Desde el ingreso vamos a tener hacia qué ambientes van a estar ubicados y si tenemos el espacio suficiente para poder mover. Recuerden que el espacio no solamente se va a medir porque nosotros pasemos por el costado de la mesa o el costado de los muebles. Tenemos que dejar un espacio amplio para justamente poder después mover los muebles que tenemos. De repente, por eso hay medidas en arquitectura, en nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, hay medidas mínimas de ambientes para nosotros poder justamente tener esa distribución o poder movilizarnos correctamente. Nuestro amigo Darío Ace nos dice 30% de área libre. Recordemos que el área libre va a depender de la normativa de cada municipalidad. En cada municipalidad nos dicen cuánto va a ser el retiro. ¿Qué quiere decir el retiro? El retiro quiere decir de cuánto del límite de tu propiedad tú tienes que retirarte de tu fachada. A veces, en algunos casos, te dice 1 m por justamente todo el parámetro de esa municipalidad, o de repente tú lo puedes construir en el límite de tu propiedad. Pero el 30% de área libre también va a contarse, de repente tú en la parte trasera de tu edificación no llegas hasta el final, no llegas hasta el límite de tu vivienda. Si no te retiras porque en la parte de atrás tienes un patio. Entonces, eso cuenta como área libre. Los ductos de ventilación o los ductos de área libre van a contarse también y van a sumar hasta esa área libre para que tú puedas cumplir con la normativa que te exige justamente la municipalidad. ¿Qué más? Los planos de corte.
Los planos de corte son aquellos en los cuales se indica la altura o los diferentes desniveles que vamos a tener justamente en esta edificación o en esta vivienda. Porque nosotros está bien, lo podemos ver en planta, pero en planta, vamos a regresar acá, en planta nosotros vemos solamente de arriba hacia abajo, y yo acaso sé en planta, en este planito de acá, sé a cuánto de altura va a estar esa ventana, no sé. Y por eso nosotros vamos a generar planos de corte. Esos planos de corte me van a ayudar a mí para yo tener una visualización de las alturas de estos muros o las alturas de las ventanas o algún otro elemento que quiera yo mostrar, como por ejemplo pueden ser las escaleras, o de repente a algunos vanos, o de repente a cuánto va a ir la altura de la mampara. Entonces, para eso me sirven a mí estos planos de corte. Justamente acá tengo una imagen yo de un plano de un corte de una escala 1 en 50, va el nombre del corte 1 en 1, pero lo más importante que en este plano nosotros podemos identificar justamente son los desniveles, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estoy viniendo de acá de una altura que va a venir en mi terreno natural que viene a 96.35 y ahora en la parte de arriba tengo otro nivel de altura, otro nivel de piso que está a 97.80. Entonces ya tengo una diferencia de altura. ¿Dónde lo puedo ubicar mejor? En estos planos de corte. Uh-huh. Y los planos de elevaciones no son iguales a los planos de corte. Los planos de corte también nos muestran, como les digo, las alturas que vamos a tener, pero en los planos de elevaciones nosotros vamos a tener la fachada del edificio, la fachada de nuestra vivienda, cómo se va a ver ortogonalmente, cómo se va a ver en perspectiva, para poder nosotros darnos una idea de cómo está ubicado nuestro proyecto con el entorno, con las viviendas de los costados, con los servicios que tenemos. Entonces, es muy importante nosotros poder tener este plano de elevaciones. Como dice acá, ayuda a estipular los acabados finales en las fachadas y según las dimensiones de los distintos elementos que componen la ambientación y proporción, ¿no? Acá también hay una idea, un plano, por ejemplo, acá tenemos un modelo uniendo cómo son las tres caras de las elevaciones. Por ejemplo, acá tenemos la parte trasera, la parte de los costados y acá la parte delantera. Y tenemos que hacer las elevaciones de esos tres caras para poder nosotros tener una idea completa, una idea tridimensional de cómo va a quedar la vivienda. Y acá simplemente tenemos una elevación principal. Planos de detalles. Hay muchas veces que nosotros de repente tenemos unos encuentros, unos detalles específicos dentro de la vivienda. Como por ejemplo estamos viendo acá, voy a hacerle un poquito de zoom. Ya. En este plano de detalle estamos acá viendo cómo tiene que ser esta viga, cómo tiene que ser, voy a mostrar acá este punterito, cómo se va a permitir este ganchito unirse con la viga principal. Entonces, de repente en el plano nosotros podemos colocar una línea, pero se va a ver una línea, no sabemos a qué altura, no sabemos cómo va a colocarse, cómo va a unirse todo el elemento de madera o todo el elemento de metal que está soportando el techo con los elementos estructurales. Entonces, ese es un plano de detalle que nosotros tenemos de tener en consideración. ¿Por qué? Porque es importante para el constructor, porque nosotros lo podemos planear, nosotros está bien, pensamos que ahí va a ir una estructura metálica y una viga, pero ¿cómo lo unimos? ¿Cómo va a soportarse esta estructura? Entonces tenemos que generar detalles constructivos para que el constructor pueda entender y en esos detalles nosotros estipular los materiales que vamos a utilizar. Como dice mi amigo, los planos de detalle, Darío CH, los planos de detalle se realizan en escala 1 en 25. 1 en 25 es una escala normal para los detalles, pero también de repente vamos a encontrar unos detalles muchísimos en 1 en 15, va a depender del tipo de detalle que queremos nosotros mostrar, ¿ya? Entonces, es muy importante saber ubicar las escalas. Como les digo, en esta capacitación nos vamos a enfocarnos mucho en escala ni tampoco en mucha parte teórica, porque la idea es ver los planos reales, ¿ya? ¿Qué más? Simbología en proyectos de viviendas. Voy a hacer un poco de zoom acá, muchachos, para poder ver qué significa cada línea. Cuando nosotros vemos ya nuestros planos impresos, todas las representaciones de las viviendas que queremos, vamos a encontrarnos diferentes tipos de línea, diferentes tipos de simbologías. Y una de las más importantes
es saber interpretar qué significa el grosor de cada línea o el tipo de cada línea. Por ejemplo, acá vamos a tener una línea en nuestro plano impreso, o de repente también en nuestro plano en CAD, pero mayormente en nuestro plano impreso, donde nos vamos a dar cuenta, una línea gruesa, totalmente continua, y eso va a significar contornos y aristas visibles. Como les digo, de repente nosotros cuando hacemos un corte, vamos a ver esta parte de acá, vamos a regresar al plano de planta, ¿ya? En el plano de planta acá, vamos a ubicarnos un poco con la lupita. Ahí está. Acá se dan cuenta que hay dos tipos de línea, una línea más gruesa y una línea más delgada. ¿Representa qué cosa? Va a representar diferentes alturas. Entonces, en esta línea gruesa que viene a ser continua, está representando que eso es un muro. Pero en las líneas finas, un poco más delgadas, está representando que de repente son mamparas o de repente que son ventanas. Tienen otra altura que no van de piso a techo. Entonces, vamos regresando acá a la simbología. Y es lo que explicamos nosotros en este tipo de líneas, lo que queremos mostrar. La línea gruesa, contornos y aristas visibles. La línea fina va a delimitar líneas de cotas. ¿Qué son las líneas de cotas? Las medidas que nosotros establecemos o colocamos en el plano de los ambientes, esas son líneas de cota. Líneas auxiliares de cota. ¿Cuáles son las líneas auxiliares? Vamos a verlos en los planos, pero les explico. Las líneas auxiliares son líneas proyectadas en las cuales nos va a permitir a nosotros poder tener, colocar las medidas correspondientes de ese ambiente, porque de repente, si solamente las medimos ahí, en donde que está ubicado ese muro, esa columna, de repente se genera mucha confusión, muchas líneas que no vamos a poder interpretar. Entonces, para eso necesitamos unas líneas auxiliares, que van a ser líneas que se van a perpetuar más adelante, para nosotros ahí poderme ver. A ver, y acá dice, líneas también de ejes y líneas también de rayado. Ahora tenemos también una línea fina de trazo, pero no es continua esa fila. Entonces, eso nos puede ubicar que estamos hablando de contornos y aristas y ocultas, ¿no? También tenemos una línea de trazo, punto trazo, la que estamos viendo acá. Eso me representa mayormente los ejes de revolución, que vienen así los ejes de revolución. Cuando de repente estamos haciendo un plano en SolidWorks o estamos haciendo de repente alguna maquinaria, el eje donde que va a rotar ese elemento, ese es su eje de rotación. Entonces, eso principalmente cómo se figura en los planos o cómo se muestra mediante un trazo, punto, ¿ya? Línea gruesa, trazo y punto. Son líneas que son objetos de especificaciones particulares, ¿ya? A ver, acá. Línea fina de trazo doble punto. Ahí ustedes van a poder ver el contorno de las piezas adyacentes y los centros de gravedad. Acá, como les dije, estas son líneas de cotas. Ahí está una línea de cota, está la línea de referencia y también está la línea delimitante del espacio a medir. La línea media y la trazo largo y corto es un trazo largo, después viene un trazo corto, de viene un trazo largo. Eso representa cortes y secciones. Esos son en base a líneas, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, ustedes de repente acá lo están viendo, pero en el plano completo lo vamos a ver. Michael, ¿podría explicarle la línea gruesa? Claro, la línea gruesa acá representa contornos y aristas visibles. No es que en el plano de planta nosotros cortamos la vivienda a 1 metro de altura, o sea, a 1 metro de altura nosotros vamos a cortar, entonces todo lo que esté dentro de ese metro se va a mostrar con una línea gruesa. Pero lo que sabemos que va a ir más arriba o simplemente se corta, no llega a la altura de 1 metro, lo vamos a representar con una línea delgada. Muebles, también hay representaciones de muebles ya clásicos que vienen en AutoCAD o alguna hora ya no tanto utilizamos AutoCAD, de repente también vienen en la librería de Revit o en algún otro programa, en SketchUp de repente, vienen ya unos muebles, unas representaciones de muebles, los cuales también deberíamos conocerlos para poder ubicar en nuestro proyecto de arquitectura sobre todo. John Tyner, las líneas de referencia es igual a las líneas delimitadoras. Las líneas delimitadoras son más cortas.
O sea, ¿por qué? Porque justamente son el palito vertical que va a ir en la flechita de la cota. Esas son tus medidas delimitadoras. Pero tus líneas de proyección, de repente tú tienes un dibujo amplio y tu línea de proyección va a salir de ese dibujo. Entonces, al salir del dibujo, yo recién voy a poder acotar. Entonces, por eso es que no son iguales, no tienen la misma medida, tienen otro tipo de uso. De ahí también tenemos las puertas. ¿Cuáles son las representaciones de puertas? Una puerta normal, que es una puerta abatible de una hoja, una puerta de doble hoja. Las puertas abatibles son las puertas vaivén, que normalmente se colocan en las cocinas o en los restaurantes, y una puerta doble, ¿no? También en el caso de las ventanas, tenemos ventanas altas, ventanas bajas, mamparas, y todo eso son representaciones. No se vayan a confundir esta de acá, ahí está, esta parte de acá, no se van a confundir con que es una puerta, muchachos, ¿ah? Es diferente. Si se fijan bien, acá está muy bien representado que tiene una hoja, correcto, esta es su forma por dónde se va a abrir esa ventana, pero en la parte de abajo tiene dos líneas delgadas, porque las líneas gruesas son los muros. Entonces, ¿y cómo es la diferencia con las puertas? En las puertas también tiene el sentido para dónde va a abrir, tiene las líneas gruesas de los muros, pero acá no tiene doble línea delgada, tiene solamente una línea central punto raya que representa el eje de ese muro, pero no tiene dos líneas continuas, como es el caso de las ventanas, ¿ya? Acá tenemos una ventana baja, una ventana alta. Siempre las ventanas altas, que son representaciones de 1,80 m hacia adelante, las ventanas altas se representan con unas líneas, dos líneas centrales, las cuales van cortadas. Y las ventanas bajas van con una representación de dos líneas continuas un poco más juntas, ¿no? Manolito, disculpe la tardanza, no te preocupes, Manolito. Otro día a las 9, por favor. No se preocupen, muchachos. Acá está, por ejemplo, lo que yo les mostraba. Acá, por ejemplo, hemos cortado este muro. Al cortarlo, la parte que el muro que va a continuar, la parte que va a continuar, yo lo voy a representar con una línea gruesa. Pero la parte del muro que ya no continúa, que solamente tiene una altura pequeña, porque ahí de repente va una ventana o va una mampara, se representa con una línea delgada, como estamos viendo acá. Línea gruesa para los muros que continúan y línea delgada para los muros que ya están debajo de ese corte. Y lo mismo sucede con los muros de carga o los muros divisorios. Los muros de carga, en algunos casos se achuran, como estamos viendo acá, o en algunos casos se pinta totalmente de negro, pero los muros divisorios sí van con una línea delgada y van totalmente vacías. También es importante para el plano de estructura, sobre todo, conocer qué significa cada letra o cada símbolo que vamos a tener representado en este plano de estructura. Por ejemplo, nosotros tenemos acá este símbolo que es muy importante porque representa la resistencia o capacidad del suelo. Normalmente ya hemos visto en el webinar pasado cuando hablamos nosotros de la resistencia que debería o la resistencia que tiene cada suelo es muy diferente. Ya hemos visto de la resistencia que tenían los suelos arenosos, la resistencia que tenían también los suelos un poco más con arcilla, y también la resistencia que tenía un suelo con una presencia de piedras, que le conocen normalmente como un suelo gravoso, ¿no? Todos esos tipos de suelo tienen diferente resistencia. Normalmente oscilan entre 0,8 o de repente un buen suelo está en 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Un mal suelo está en 0,5, 0,6. Roca, de repente, vamos en nuestro terreno, encontramos roca, tiene 4 kilogramos por centímetro cuadrado, 8 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ese simbolito que nosotros estamos viendo acá es lo que va a representar esta capacidad portante del suelo. El F'C, esta es una F minúscula, es una F minúscula con un apóstrofe que tiene en la parte de arriba y de ahí tiene la letra C. ¿Qué va a significar este apóstrofe? Significa la resistencia a la compresión del concreto, o sea, a la presión, pero no al instante, sino a los 28 días. Cuando ya hemos hecho las pruebas y hemos enviado a nuestros testigos que han sido recogidos durante el vacío de la estructura, después de los 28 días nosotros debemos de tener una resistencia. Entonces, esa resistencia se va a medir o se va a especificar en los planos con este F'C.
¿En qué unidad? En kilogramos por centímetro cuadrado. Elvis Oscar Galvez nos dice, ingeniero, finalizando, ¿podría facilitarnos sus diapositivas? Muchachos, nosotros tenemos acá un enlace, vamos a colocar también un enlace con los planos en PDF que vamos a revisar ahora y también con las diapositivas, ¿ya? Así que no se preocupen, yo al final les voy a decir dónde está ese enlace para que ustedes descarguen y después vayan al YouTube y sigan la capacitación con su plano ya impreso o de repente con el PDF de esta capacitación. Así que no se preocupen, muchachos. ¿Qué más? También tenemos un F'B, B minúscula. En este caso va a ser la resistencia a la compresión de la unidad de albañilería. Es muy diferente al F'M. El F'M representa a la resistencia a la compresión del muro, en sí, de todo el muro completo, de repente un muro que yo he apilado unas 10 hiladas, que tiene 1,20 m, de repente eso es la resistencia a la compresión, el F'M. Pero el F'B va a ser la resistencia a la compresión de la unidad de albañilería, ya sea un bloque de concreto o un ladrillo, ¿ya? El F'Y ya es lo más común que nosotros conocemos, que viene a ser la fluencia del acero, también vista en kilogramos por centímetro cuadrado, y ahí viene un punto importante, ¿no? La fluencia del acero equivale a 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero si nosotros hacemos las conversiones, va a ser igual a 420 megapascales. Pero si nosotros hacemos la conversión, también podemos hacer la conversión a libras por pulgada al cuadrado. ¿A cuánto equivale? A 60.000 libras por pulgada al cuadrado. Es por eso que todas las barras que nosotros utilizamos en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Chile, son grados 60, porque el límite de fluencia de estas barras es de 60.000 libras por pulgada al cuadrado. No es el mismo caso para Bolivia, por ejemplo, porque en Bolivia utilizan grado 50.000 libras por pulgada al cuadrado. Entonces, es ahí la diferencia de grados, muchachos. No es que en las barras corrugadas, por ejemplo, viene marcado el número 60. No es el grado de doblez, no es la resistencia a la temperatura, no es cuántas varillas va, sino ese 60 representa el grado, el límite de fluencia que debería tener la varilla o la barra corrugada que estamos utilizando. ¿Ya? ¿Qué más? El SC. SC significa sobrecarga. ¿Qué son las sobrecargas? Las sobrecargas que vamos a tener en una estructura de carga viva o de carga muerta. Entonces, todo lo que va a soportar de peso esa estructura, y eso es normalmente lo que nosotros conocemos como sobrecarga. También tenemos el diámetro del acero y tenemos este arroba que significa acada cuando nosotros lo colocamos en la distribución de los estribos o principalmente cuando queremos nosotros distribuir los estribos, ya sea en columnas, en vigas o en cualquier otro elemento que va a tener esa distribución, le colocamos el arroba que significa acada, ¿no? Y lo mismo con el RTO, que es el resto, en cada extremo. Y acá vienen también algunas simbologías, como pueden ser, por ejemplo, la BC, que significa viga de cimentación, viga solera, viga de amarre, que son simplemente las primeras letras de cómo empiezan estos elementos. El nivel de falso piso, más conocido como NFP, el nivel de falsa zapata, el nivel de fondo de cimentación, todos son primeras letras de todo lo que significa esa estructura. ¿Ya, muchachos? Entonces es muy importante que ustedes lo tengan en claro, porque muchas veces cuando estábamos de repente, yo consultaba cuando de repente venía un NTP, ¿ya? Y a veces muchos decían, no, es nivel de terreno, de falso a piso, un terreno no, es un terreno de terreno natural, pero la NTP en el Perú significa norma técnica peruana, no tiene nada que ver con la simbología que hay en los planos. Cuando nosotros queremos hablar de niveles de pisos, vamos a colocar NTN, nivel de terreno natural. De ahí viene NFP, nivel de falso piso. Entonces son esos, y eso hay que tenerlo muy en claro, muchachos. ¿Ya? Raúl, saludos desde Bolivia. Muy bien, Saúl, como te comentaba, ustedes tienen el grado 50. ¿Y por qué me van a preguntar más o menos? ¿Y por qué, ingeniero, entonces en Bolivia nosotros tenemos grado 50? En Brasil también tienen grado 50. En Chile, en Perú, en Colombia y en Ecuador tenemos grado 60. Es mayor, principalmente se da este cambio por la influencia que tiene
el cinturón de fuego del Pacífico que va a ocasionar una mayor sismicidad en estos países pegados justamente al Pacífico, que a diferencia de los países que están más pegados hacia el Atlántico, ¿ya? Es por eso la diferencia en el grado de acero que se utiliza para las construcciones. Un glosario de términos, un pequeño glosario de términos utilizados mayormente en arquitectura para poder entender qué significa, ¿no? Acotar, por ejemplo, es poner cotas en los planos. Moldura significa parte saliente del perfil uniforme que sirve para ordenar obras de arquitectura. Remodelar, justamente como su nombre lo indica, es modificación o adecuación del inmueble. Alero es la parte del techo que sobresale de un muro, ¿ya? Esa es la parte de, si no tengo el muro y veo que mi techo sobresale, eso viene a ser el alero. El alféizar viene a ser el muro que está debajo de la ventana. Entonces, si yo no voy a llamar alféizar a toda la pared donde hay una ventana, no. Solamente la parte que está debajo de la ventana, eso es el alféizar. Y la azotea es el nivel accesible, sobre todo del último nivel. Ronaldo Cristiano nos dice entonces, ¿y cuál es la simbología de nivel de piso terminado? Justamente como su nombre lo indica, NPT, nivel de piso terminado. Pero el otro es NTP, que es norma técnica peruana. No nos vayamos a confundir ahí, Ronaldo. Uno es nivel de piso terminado, NPT, y la otra es NTP. ¿Ya, muchachos? A ver, ¿qué más? Ahora sí, vamos a ver la lectura de algunos planos de proyecto, ¿ya? Vamos a ver algunos proyectos que acá nosotros hemos desarrollado. Vamos a colocar, vamos a abrir el AutoCAD para poder revisar estos proyectos. Esto es acá. Acá está. Vamos a ver primero el plano de ubicación, ¿ya? Si hay sótano, ¿desde dónde se mide el nivel del piso terminado? Ah, muy buena pregunta, estimado, pero recuerda que el piso terminado, ¿ya? Va a representar la altura donde tú vas a colocar ya el piso de acabado que va a tener esa área. Entonces, no importa si tienes sótanos, vas a tú tener un nivel de piso terminado de repente en los sótanos. Entonces, no importa si otra cosa es el nivel de terreno natural. El nivel de terreno natural es el nivel donde que, por ejemplo, está la tierra cuando tú inicias tu excavación, o normalmente se coloca desde el nivel de la vereda, que es una cota cero, o en algunos casos, si no tenemos una cota cero, lo podemos encontrar desde un buzón, ¿no? De repente no tengo pista, pero sí hay un buzón que están colocando un buzón de desagüe. Entonces, y ese debería ser mi nivel de cota 00 o mi nivel de terreno natural, ¿no? Mi nivel de cota 00 y de repente en mi terreno, ¿ya? Ahí quiero explicar un poquito. Yo de repente tengo mi nivel de cota cero, que viene a ser ese nivel del buzón o mi nivel de vereda, pero mi nivel de terreno natural de repente va a estar un poco más arriba o un poco más abajo, porque es donde yo voy a empezar a construir. Pero ese nivel que yo encuentro de mi nivel de vereda o mi nivel de ¿cómo se llama? De la cota del buzón, ese es mi nivel muy importante para mí, porque yo de ahí tengo que empezar a calcular cómo va a quedar la altura de mi casa. Muchas veces nosotros cuando empezamos a construir en un terreno virgen, de repente un terreno descampado, no un terreno urbanizado, muchas veces en provincia, o en otras ciudades no alejadas del centro de la capital, tenemos un terreno, listo, ahí está tu terreno, no hay pista, no hay de repente ni siquiera un buzón. Entonces, ¿cómo se hace para que ustedes puedan encontrar cuál es el promedio, cuál es la altura de tu vivienda? Hay unos puntos siempre que ya están coordenados, hay un puntos geográficos que ya están ubicados a nivel de todo el territorio, ya sea en los diferentes países en los que están viendo este webinar, que se llaman benchmarks, que son puntos geodésicos, los cuales nosotros tenemos que ubicarlos para de esa altura, de ese punto geodésico, llevar y ubicar dónde está ubicada nuestra vivienda, ¿ya? ¿La caja de agua de la calle sirve como nivel o guía? No. Lo que sirve es el nivel de tu vereda, porque de repente ustedes van a colocar su caja de agua, ¿ya? Y esa caja de agua de repente se puede mover, porque ustedes saben que no es un punto muy fijo. Lo que son puntos fijos son el nivel del buzón.
que van a estar los buzones de desagüe en las vías, principalmente en las calles, o tu nivel de vereda si es que ya tienes vereda, ¿ya? ¿Por qué tu nivel de vereda? Porque recuerda que de tu nivel de vereda, tu vivienda tiene que estar un poquito más arriba, unos 5 o 10 centímetros. De repente hay inundaciones, lluvias. Tu vereda puede llegar a inundarse un poco, pero esa agua evitamos de que ingrese a las viviendas. Por eso es que siempre se genera o tiene que estar un poquito más arriba del nivel de terreno natural o de tu nivel de tu vereda. ¿Ya? A ver, acá nosotros tenemos un plano, vamos a ocultar esto para que se vea mejor. Vamos a ocultarlo, ¿ya? Ya. Acá nosotros tenemos un plano de ubicación. En este plano de ubicación, normalmente vamos a encontrar datos muy importantes. ¿Qué debe tener un plano de ubicación para que nosotros podamos presentarlo ante la municipalidad? Para nuestro anteproyecto o para una licitación o para una licencia de construcción. Lo más importante también es encontrar el norte magnético. Este norte magnético me va a permitir a mí yo ubicar geodésicamente dónde está ubicado mi proyecto. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, acá nos consulta Irving, no, perdón, Julio César. ¿Qué es el buzón que usted habla? Ah, ya. Julio César, el buzón es más o menos ustedes cuando ven en las pistas o en las calles van a encontrar una tapita de un buzón de desagüe, ¿no? Que recolecta justamente todas las aguas servidas de las viviendas colindantes. Siempre hay unos puntos, de repente es una tapa de metal, de repente es una tapa de concreto que es media bombeadita, o de repente es una tapa de concreto que está ahí totalmente plana. Esos son los buzones de desagüe, ¿ya? De esos puntos son los que tú debes de trasladarle a tu vivienda. ¿Por qué? Porque se supone que de ese buzón a ese buzón tiene que quedar el rasante de la calle. Entonces ya tienes un punto fijo cuando se empieza a hacer, ya la construcción de la calle o la pavimentación de esta vía. Entonces ya tu terreno, ya sabes que de ese nivel, que va a ser el nivel donde va a estar el rasante del concreto o el rasante de la vía de asfaltada, de ahí se van a levantar unos 10 centímetros o unos 15 centímetros para la vereda. Entonces tú ya tienes que considerar esa altura para que tu casa esté de repente a 20 centímetros del nivel del buzón. Uh-huh. ¿Qué más? Acá nos dice, acá es importante esto. Una vez que yo tengo ubicado mi norte magnético para mi plano de ubicación, también tengo que tener diferentes ventanas. Una ventana es el plano de ubicación en sí de mi vivienda. Otro es un plano, un esquema de localización donde voy a ubicar dónde va a estar mi vivienda, pero en base ya a la asociación, en base a la urbanización donde se ubica. En cambio acá solamente lo voy a ubicar de acuerdo a la calle o de acuerdo a dónde está con mis vecinos colindantes, ¿ya? ¿Qué es importante? Es importante ubicar acá el nombre de la calle, donde que está ubicada nuestro terreno, también ubicar las medidas del terreno, en este caso, por ejemplo, es una casa que tiene 20 por 6, el número de lote, y achurar las partes de área construida. Eso es importante, porque con esto más o menos ya vamos a identificar cuáles son el área libre que necesitan para nosotros cumplir con el área libre que me especifica cada normativa. Este es plano de ubicación, normalmente está ubicado a una escala en 1 en 500, por eso es que vemos dentro de un plano chiquito, vemos el plano de nuestra vivienda, porque está ubicado a una escala mayor. Y en este caso, que es un esquema de localización, acá vamos a tener en todo este círculo toda la manzana. Por eso la escala es una escala mayor. Si se fijan, esta es una escala en 1 en 10.000. Y acá justamente ponemos el nombre de la manzana, el lote y dónde está ubicado. ¿Ya? ¿Qué es vereda? Normalmente nosotros, miren acá, justamente nos pregunta Roger Maita, ¿qué es vereda? Acá nosotros tenemos un corte que siempre tiene que haber en el plano de ubicación. El plano de ubicación me va a presentar este corte longitudinal de la calle. Entonces acá nosotros tenemos la propiedad, que es esta parte de acá, la propiedad, y de ahí tenemos que ubicar la vereda por donde que van a transitar las personas. Es el área por donde que van a transitar las personas, eh, justamente pasando el tema de la vereda. ¿Ya? Entonces, eso significa
la vereda, en este caso, dónde van a poder transitar las personas. Entonces, tenemos que ubicar eso, porque en algunos casos nosotros vamos a tener pista, como en este caso, berma y vereda. Pero en otros casos donde no tenemos el espacio, ya sea por normativa distrital o municipal, vamos a tener solamente la pista y vamos a tener la vereda. Si se fijan muy bien, siempre las pistas, las calles, las asfaltadas o ya sea de concreto, deben de tener una especie de arco. ¿Por qué? Porque cuando, sí que es vereda. Cuando empezamos de repente estas pistas, cuando empieza a llover, no se van a acumular acá. Entonces siempre las pistas, por reglamento también muchachos, deben de tener ese espacio o esa curvatura para que las aguas no puedan imposarse y no generen pues daños a las veredas, ¿no? Entonces, eso es muy importante también, tiene que estar ubicado en el plano de ubicación. En este caso se está mostrando este corte 1 que representa este corte longitudinal. ¿Qué más me dice? También hay un cuadro normativo. En este cuadro normativo nosotros vamos a permitir, acá está, en esta parte de acá, está toda la normatividad de la municipalidad, que me dice los usos permitidos, para qué está ese terreno, para qué sirve, para vivienda. De repente nosotros podemos ir a la municipalidad y nos van a decir, oye, tu terreno también sirve para industrial. Está permitido una zona industrial. Pero en este caso, por ejemplo, nos dice para vivienda, nos da una densidad neta de cuántos habitantes por hectárea debe tener, un coeficiente de edificación, el área del lote normativo, la altura de edificación máxima, el área libre, como en este caso sus amigos dijeron, el 30%, y nos da también una especificación de estacionamiento, de cuántos estacionamientos debe haber por vivienda. Como dice mi amigo Joel Beltrán, es el bombeo, correcto, Joel, el bombeo, este de acá, el bombeo de la pista, así es, ¿ya? ¿Qué es berma? El berma viene a ser la parte que va a unir o la parte que tenemos de unir la pista con la vereda, y en algunos casos va a ser la parte donde que tenemos vegetación, ¿ya? Entonces ahí es justamente donde que se coloca esa berma, la separación entre la vereda que vamos a tener justamente con la pista, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, esta parte de acá, como ustedes han visto, ya es el área, ¿ya? Esta parte de acá es lo que te va a decir la municipalidad. Y nosotros acá en el proyecto debemos de colocar los datos de nuestro proyecto. ¿Cuáles son los datos de nuestro proyecto? En este caso, es una vivienda unifamiliar que tiene 6 habitantes por hectárea, o 6 habitaciones, 6 habitantes, perdón, tiene un área de 253 metros cuadrados, 120 metros cuadrados, que es el terreno. También va a tener 3 pisos para no pasarnos de las especificaciones de la municipalidad. Tiene 16.23% de área libre y de área construida, perdón, y tiene un área total y un estacionamiento para un auto, ¿no? Y sobre todo, acá tenemos que colocar nuestro membrete en el plano de ubicación. En este membrete vamos a colocar el propietario, quién es el dueño de la vivienda, y también vamos a colocar, ahí está, vamos a colocar también el proyecto, la localización, ¿no? Siempre se ubica el plano de ubicación con 1-01. César nos dice, ingeniero, y si la vivienda ya es existente y tiene áreas y la municipalidad no permite ese tipo, ¿o hay algún problema? Normalmente, César, cuando ya tenemos una vivienda que está construida, hay unos costos que hay que pagar a la municipalidad por justamente no cumplir con el área libre, ¿no? Entonces, es unos costos de regularización que ya cada municipalidad está establecida, cada municipio tiene un área de regularización. Entonces, tú tienes que ir con tu plano nuevo, oye, mira, esta es mi vivienda, ya he excedido del 30%, no tengo de repente área libre, entonces ellos te van a decir, ah, ya, entonces tu monto que te corresponde es esto, ¿no? Y en algunos casos más estrictos sí te va a decir, oye, sí, tienes que generarte, pues, aunque sea ductos, ¿no? Ductos de ventilación para que puedas tener área libre. Es que también es, y eso es un poco de, cuando nosotros construimos con autoconstrucción o hacemos informalmente, queremos ocupar todo el espacio del terreno. Nos queremos cerrar. Hacemos muros desde el límite de nuestro proyecto hasta el final y de ahí empezamos a construir.
Y de ahí nos sentimos atrapados en nuestra vivienda, porque no tenemos justamente espacios donde va a entrar los rayos solares, donde se va a poder ventilar la casa. Entonces no ya viene a ser una casa cómoda, sino mayormente es un lugar para sobrevivir, no tanto para vivir cómodamente. Entonces, por eso es muy importante la distribución en la arquitectura, porque muchas veces nosotros podemos querer ya empezar y construir, pero la arquitectura te va a dar dónde podemos ubicar esa área libre, dónde podemos de colocar los ductos de ventilación, dónde podemos absorber mayor luz de día. Entonces, por eso es importante el diseño y por eso es importante contar con un buen arquitecto, muchachos. ¿Ya? Acá nos dice, en caso de tener un terreno con pendiente, ¿qué datos debería colocar en ese plano de ubicación? Igual, los mismos datos, o sea, los mismos datos, Roger. Si es tu plano, es tu ubicación, lo único que va a cambiar va a ser tu nivel. Recuerda que la vereda va a ir colocándose escalonadamente. Entonces tú tienes que colocar que tu vivienda también, si es tiene una pendiente muy inclinada, en la parte del frente también tienes que colocar, tú ubicar un punto medio, ¿no? Eso es un punto medio para poder ubicar que tu vivienda tampoco pues tenga esa inclinación, ¿no? ¿Qué más nos dice? Ronald Cristian nos dice, ¿estos parámetros pueden cambiar según termina la gestión de un alcalde o estos parámetros son fijos? No, son fijos, son fijos. Normalmente para cambiar un parámetro urbanístico sí se puede cambiar, porque de repente antes ha sido una zonificación que era para industria. Entonces, por el continuo, por ejemplo, les cuento un caso, en toda la zona centro, en zona de Breña, en zona de la avenida Argentina, que está toda esa parte industrial, va a cambiar de zonificación, porque ya no va a ser una zonificación para industria, va a ser una zonificación para viviendas, edificios multifamiliares. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que todo el área de industria ha quedado totalmente envuelta o encerrada por viviendas y estamos ocasionando de repente un daño que pueda, de repente hay algún accidente industrial y puede ocasionar algún daño a las personas que viven a la periferia de esta área industrializada. Entonces, por eso se está cambiando de zonificación, pero no es que en sí que se cambia mucho, ¿no? Marta Elena nos dice, ¿el retiro cómo se debe considerar? El retiro también, Marta, te da en la municipalidad, acá está, en la municipalidad te muestra cuánto tiene que ser también tu retiro. Acá te dice, mira, retiro municipal. En este caso no hay colocado retiro municipal, pero en nuestra edificación que estamos revisando ahora sí nos hemos retirado 1,40 m, ¿ya? Vamos a ver específicamente cómo se ha retirado en el plano de arquitectura. Vamos a ver acá en el proyecto. Acá está. Quiero ver el plano de arquitectura. Citación, aligerado, proyecto. Distribución. Acá está. Acá está la distribución. ¿Ya? Miren, van a ver acá. Nosotros, si se fijan, en el proyecto, esta línea que estamos viendo acá, o donde está mi cursor, esa es la línea del límite de mi vivienda, ¿no? Límite de mi vivienda. Acá está el eje 1. El eje 1 me va a dar el límite de mi vivienda. Pero de ahí yo me he retirado. ¿Cuánto me he retirado? Este espacio de acá a acá. 1,75 m. ¿Por qué? Porque el retiro se va a contar desde la altura que yo tengo de mi límite de propiedad hasta donde empieza mi fachada. En este caso, nosotros hemos colocado 1,40 m, pero acá dice 1,75 m. Entonces, ¿por qué? ¿Está mal? No, sino que el retiro se va a contar también de la proyección del techo del segundo piso, que es esta proyección que nosotros estamos viendo acá de línea continua, que dice justamente su nombre acá, proyección de techo, ¿ya? Esa es en la proyección del techo. Entonces yo no puedo considerar 1,75 m de retiro, no, porque en el segundo piso voy a tener unos aleros. Entonces, desde ahí, desde ese límite de mi alero hasta el límite de mi propiedad, yo debo de considerar el retiro, ¿ya? ¿Qué más me dice? ¿Cuánto corresponde de alero? O sea, eso va a depender de tu proyecto, Euclides. O sea, si tú puedes hacer un alero de 2 metros, normal. Pero recuerda que el alero no debe interferir en la vereda. O sea, de tu límite de tu propiedad, normal. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, la cantidad de alero, la distancia de alero que tú necesites.
pero ese alero no vas a empezar de tu límite de propiedad y tu alero se va a extender hacia la calle. Eso está mal, eso no se debería hacer, ¿ya? Cris César nos dice, y los linderos. Justamente cuando nosotros hablemos de las viviendas los costados, a ver, vamos a ver acá en el de ubicación. Vamos a cerrar esto. ¿Ya? Nosotros tenemos acá vecinos a los costados y estos vecinos a los costados nosotros tampoco debemos de construir pegado, muchachos. Nosotros no debemos de levantar nuestro muro cara a cara con el otro muro de mi vecino. No. Siempre nosotros tenemos que retirarnos, tenemos que colocar, siempre hacer un retiro, que es, por ejemplo, acá en este caso que voy a mostrarle. Acá está. ¿Ya? Acá. Si se fijan bien, en este caso, ahí se muestra dos tipos de línea. Este es mi límite, esta línea de acá, que yo estoy sombreando acá, ese es mi límite de mi vivienda. Pero de ahí me estoy separando 5 centímetros para poder yo colocar mi muro de mi vivienda. ¿Por qué? Porque justamente las viviendas necesitan tener una separación entre vivienda y vivienda. Está en el Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Cuánto es la distancia o la separación que tengo que tener con el vecino? Y va a depender mucho de la cantidad de pisos que yo voy a generar. En este caso, esta edificación tiene 5 pisos, entonces le está diciendo que se puede retirar 5 centímetros del lindero, del borde. ¿Ya? La junta de dilatación normalmente, correcto. A ver, ¿qué más? Seo Yun. ¿En el plano es necesario colocar el norte? Sí, Seo Yun. Como hemos visto nosotros acá, en el plano de ubicación siempre es importante colocar el norte. El norte nos va a permitir a nosotros ubicar geográficamente la posición de nuestro proyecto. Inclusive también con el norte ubicado vamos a poder ver dónde sale el sol, para dónde está ubicado, para dónde se oculta, y eso nos va a permitir a nosotros encontrar cuáles son los puntos de luz para poder aprovecharlos en nuestra edificación. ¿Ya? Así es. A ver, vamos a ver entonces. Ahora sí entramos de frente al plano de arquitectura, muchachos. ¿Ya? En el plano de arquitectura nosotros vamos a tener diferentes tipos de ejes. Los ejes, cuando nosotros hablemos de ejes, los ejes verticales se van a colocar con números, como ustedes están, perdón, con letras, como ustedes están viendo acá. El eje A, el eje B, C, que son ejes que van a estar por donde van a pasar justamente las estructuras principales, ¿no? Y también tenemos los ejes en números. Los ejes en números también corresponden a los ejes horizontales. También van a estar ubicados por donde van a pasar las estructuras principales, ¿ya? Acá me preguntan, ya. Entonces, por ejemplo, en este plano nosotros vamos a tener dos tipos de líneas. Perdón, muchos tipos de líneas. Primeramente, acá tenemos en el plano de arquitectura, estamos revisando este plano de arquitectura. Vamos a ver acá en el proyecto. Ustedes van a tener este material para que lo descarguen, para que ustedes también lo revisen, y les va a mostrar este planito, ¿ya? El plano A01. En el plano A01 nosotros vamos a encontrar en la planta de arquitectura de tanto del primer piso, del segundo piso y del tercer piso. Entonces, ustedes van a poder identificar primero en la cajetilla del membrete a qué corresponde, qué obra es y qué tipo de edificación está. La escala en la cual se está trabajando también, en este caso estamos trabajando con escala 1 en 50 y 1 en 25, y el dibujante y el número del proyecto. Esto es la cajetín, el membrete del proyecto en sí. Ahora nos vamos al plano del primer piso. En el plano del primer piso nosotros encontramos lo que nos llama más la atención son estos muros. Estos muros gruesos, ¿qué representan? Que son muros que van a ir de piso a techo, ¿no? O que son muros estructurales. Entonces, están, si se dan cuenta, están en todo el borde de la edificación. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? También tenemos acá una flecha que nos dice elevación 1. Entonces, que la elevación 1 corresponde a esta cara. Va a corresponder a esta cara de la vivienda. Entonces, cuando nosotros nos ubiquemos en la elevación 1, vamos a darnos cuenta que estamos mirando esta parte. ¿Ya? ¿Qué más? Indicamos el límite de propiedad. Este es mi límite de propiedad. Correcto. De ahí también que tengo que ubicarme. Hay este tipo
de cuadros, miren, este tipo de simbologías. Este tipo de simbologías ya hemos visto que es línea continua, línea gruesa, continua, punto, línea gruesa, continua, punto, y se unen al final. ¿Ven? Acá hay una línea que está un redondito con una flechita y se une con el otro redondito una flechita. O sea, quiere decir que esta línea va a pasar y esta es una línea de corte, muchachos. ¿Ya? Esta es la línea de corte. Frank, membrete o rótulo. Membrete o rótulo tienen la misma denominación. No hay problema con el membrete o rótulo. ¿Ya? Entonces, este significa que esta es una línea de corte. Cuando yo necesito ver, por ejemplo, yo acá, como les dije, estoy viendo la parte de en planta, pero necesito saber las alturas también. Entonces, para las alturas necesito generar planos de corte. Y esos planos de corte se van a ser identificados mediante este tipo de simbología. Este tipo de simbología me va a decir cuál es el número o el tipo de corte, en este caso es el tipo de corte B, y está ubicado en el plano A05, ¿ya? En el plano A05. ¿Qué está cortando este plano? Y muy importante es esta flechita, porque esta flechita me está mostrando para dónde yo voy a ver el corte. Si la flechita fuera, en este caso, como acá, me estaría indicando que yo voy a mirar hacia adentro, hacia esta parte de acá, ¿ven? Hacia allá. Y en cambio acá me indica que yo lo veo hacia el otro lado. Entonces es muy importante también ubicar esa flechita para no perdernos en la dimensión cuando vamos a ver el corte, ¿ya? Entonces, ¿qué más vemos en el plano de planta? Vemos también acá unas líneas. Miren, ¿se dan cuenta? Estas líneas rojitas, que son líneas no continuas, que son como tracitos. ¿Qué significará? Esas líneas significa que es la proyección de doble altura o la proyección de vacío. O sea que ahí no voy a encontrar yo nada. Justamente que si yo reviso y miro hacia la parte de arriba, no voy a encontrar un techo, no voy a encontrar de repente una pared, nada. Entonces es una proyección del vacío, ¿ya? Por eso se puede ingresar. Entonces, ¿qué más? Acá también voy a encontrar los niveles de piso. ¿Se fijan este nivel de piso acá? Acá dice nivel de NPT más menos 00, que es el nivel de piso terminado. No es el nivel del terreno natural, ¿eh? Es el nivel del piso terminado. Si yo me voy a ir de repente a la parte de la elevación, un corte, vamos a ver acá, este corte, me voy a dar cuenta que mi nivel 00, porque este es mi nivel de ingreso, nivel de cota 00, porque estamos acá adelante, va a estar a la misma altura que la vereda. ¿Ven? La vereda, y acá está mi nivel, mi cota 00, nivel de precio terminado 00. ¿Ya? Vamos a ver acá de nuevo. ¿Se fijan? Acá está mi nivel de piso terminado 00. O sea, quiere decir que estamos a la misma altura que la vereda. ¿Por qué? Porque necesitamos que esté a la misma altura para que puedan ingresar los vehículos, pues muchachos. Entonces, por eso necesitamos que estén a la misma altura de la vereda. ¿Qué más? A ver acá. ¿Qué me pregunta acá? Cody me pregunta, ¿los números y las letras representan a las columnas? ¿En qué especificación de letras y números? No, no, no. A y 3 son ejes. O sea, yo de repente acá estoy colocando un eje principal porque sé que en estas longitudes, si se dan cuenta, acá hay estructuras importantes. En el eje 1 está mi muro. En el eje 2 hay columnas. Entonces es un eje importante que yo tengo que considerar cuánto van a estar en esas columnas. Y en el eje 3, pues el eje final. Entonces no es que significa la numeración de las columnas o la numeración de las placas, no. Son la cantidad de ejes. De repente, si mi terreno es un poco más grande, yo puedo tener el eje 4, el eje 5. Y lo mismo corresponde para los ejes verticales. En los ejes verticales yo tengo el eje A, que es mi eje límite de propiedad, el eje B, que principalmente se coloca en los ejes de las estructuras, ¿ya? Entonces, ya, una vez que yo tengo esta parte de acá, ¿ven? ¿Se dan cuenta que hay acá? Ahí hay una puerta, ¿ven? Ahí hay una puerta. Esta puerta significa que es una puerta que tiene doble abertura, que son dos hojas que se van a abrir a 90 grados, y acá tienen un ancho de hoja o de vano de 1 metro. ¿Ya? Entonces, eso significa estas puertitas. Acá está la simbología de las puertas. Pero si se dan cuenta, muchachos, acá no hay un muro grueso. Acá no hay, perdón, no hay una línea gruesa. O sea que no hay pared ahí en este caso.
No, no hay pared porque ¿qué? Significa que acá hay una línea delgada porque es un muro cortina. ¿Qué es un muro cortina? Un muro de vidrio. Entonces, acá no es que en este plano va a haber un muro de ladrillo, un muro tarrajeado o unas columnas, no, acá va a haber un muro de cortina, por eso lo representan con un grosor más delgado que el muro de concreto o el muro de ladrillo, ¿ya? Entonces, y acá inclusive en la puerta me va a dar la indicación de el cuadro de vanos que yo tengo que ubicar. Por ejemplo, en este caso me está diciendo que este es el M01. El M01 tengo que buscarlo yo en mi cuadro de vanos, en mi cuadro de puertas, para saber exactamente qué medidas tiene esa puerta, ¿ya? Porque no la voy a colocar. Ya sé que va a tener de vano de repente 1 metro, pero ¿cuánto va a tener de altura? No lo sé. Entonces, tengo que yo ubicar mi cuadro de vanos para yo saber cuánto va a ser la altura de esa puerta. Acá, si se fijan bien, ustedes van a ver también unas líneas punteadas de color rojo, ¿ya? Esas líneas son las proyecciones de la viga que va a tener, porque son las proyecciones de la viga peraltada que van a estar en el techo, entonces se tiene que identificar dónde tienen que ir. No tanto se hacen que sean invasivas, por eso se colocan líneas o trazos punteados, nada más. ¿Mm? ¿Qué más? Acá tenemos también, miren, de nuevo volvemos a encontrar trazo punteado con líneas inclinadas. ¿Qué significa esto? Que en ese espacio, cuando yo voy a mirar hacia arriba, voy a encontrarme totalmente un vacío. Es como una abertura que va ahí totalmente hasta el final. Algunos muchas veces confunden los ductos con las proyecciones de vacío. Eh, los ductos normalmente, al final, cuando ya se acaba el ducto, van a ser techados. Va a tener una cobertura, va a tener un techo. Y se extraen por los costados, ya de repente va a ser un ducto de ventilación, de repente va a ser un ducto de aire acondicionado, se hacen agujeros hacia los cortados de los muros, pero en la parte final está con techo. En cambio, una proyección de vacío es una proyección donde que al final va a haber una cobertura liviana, ya sea una cobertura translúcida o de repente va totalmente vacío, no tiene ningún techo. ¿Ya? Por eso es que se representa de esta forma, muchachos. Ahora, yo voy a tener bien en claro una cosa muy importante. Acá voy a ver el inicio de mi escalera. Acá voy a ver el inicio de mi escalera. Si ustedes se fijan bien, este es el inicio de mi escalera y está ubicado con estos dos puntos, que significa el inicio, estas dos líneas, perdón, que significa el inicio, y con la contabilidad de pasos que yo voy a tener. Entonces, este es el paso número 1, el paso número 3. Pero una escalera nunca se representa completo hasta el final, cuando estamos hablando de una escalera del primer piso. Siempre se coloca esta línea que se llama línea de break line o línea de corte de línea y se hace líneas punteadas para indicar que la escalera continúa, pero para darle una mejor visibilidad al plano, que no se vea tan lleno, siempre se ubican donde va a ser el arranque de la escalera, ¿ya? A ver, ¿qué me dicen por acá? En el sector donde un ascensor debe haber una losa, en el sector donde hay un ascensor debe haber una losa maciza pequeña en el sector, o sea, estamos hablando de en el techo del último, en el último piso del ascensor, claro, tiene que haber una losa maciza, sí, siempre tiene que haber. Recuerden que el ascensor es una estructura, es una caja de concreto, ¿ya? Es la parte más dura que va a tener la edificación, porque el ascensor no tiene que sufrir tanto daño durante un sismo, muchachos, por eso es que se protege con una estructura de concreto armado. Y al final también es un techo de estructura armado. ¿Por qué? Porque ahí se van a soportar los motores o los ganchos que van a permitir que que funcione este sistema de polea en el ascensor, ¿no? ¿Qué más me dicen? Samuel Hilary, ¿en qué escalón se ubica el corte de la escalera? Va a depender mucho, mi amigo Samuel. Mira, en este caso está ubicándolo en el corte 5. ¿Por qué? Porque es una escalera que es recta. Si ustedes se fijan bien, es una escalera de un solo tramo. Un solo tramo con un descanso intermedio, pero es una escalera recta. En cambio, en este caso, si ustedes se fijan, ustedes no van a pensar de que esta escalera inicia en el número 14. Esta escalera va a iniciar acá en el número 1. En el número 1. Acá inicia en el número 1, continúa, continúa, continúa y llega al nivel del tercer paso.
y se dan cuenta que aquí es un poco confuso, no entiendo bien. Porque acá tiene 13, acá tiene 14, 15, 16, 18. No entiendo. Entonces, para eso es que yo necesito generar los cortes. Porque con los cortes yo voy a poder identificar bien cómo está colocada esta escalera. Entonces, miren, acá me dice, empieza del tramo 1, pero empieza acá. Acá hay una proyección de vacío. Entonces, si acá es vacío, no puede ir una escalera. Recuerden que la proyección del vacío está en el techo y estamos viendo nosotros el piso. Entonces, vamos a continuar. Entonces, quiero ubicar esa escalera. ¿Cómo es para sacarme de dudas? Voy al corte. El corte me está indicando que está mirando hacia allá, correcto, y me dice que es el corte A, que yo tengo que ubicarlo en el plano A04. Entonces, voy a mi plano A04. ¿Dónde está mi plano A04? Vamos a colocar acá. Con Z evento. Ah, ya está. Acá está. Habíamos movido un poco la ventana, muchachos, ¿ya? Se había movido el plano. Acá está el plano número 1. Ya está. Si ustedes quieren ubicar una ventana así, bien rápido, muchachos, porque esta es una ventana ahí de layout, simplemente agarran, seleccionan Z de zoom, W de window y colocamos ahí más o menos la parte donde yo quiero que se vea bien la escalera. Ahí está, hasta ahí. Ya está. Ubicado, centrado. Voy a ponerle bloqueador para que justamente no se vuelva a desbloquear. Ya está. Entonces, ahora yo he visto que ese corte está en el corte, en el corte A del plano A04. Entonces voy a ver mis láminas de corte. Entonces, ubico y acá está. Acá está mi plano que me dice que es de planta de elevación y corte AA. Entonces, acá está el plano que yo quiero. Acá está el plano. Entonces me doy con la sorpresa de que esa escalera que yo he visto no es que está iniciando en el nivel del 00. Me doy cuenta que esa escalera que inicia con el número 1, número 2, está viniendo de más abajo, está viniendo del cuarto de la cisterna, muchachos, del cuarto de máquinas. Entonces, recién de ahí se contabiliza el 1, 2, 3, y por eso es que ha subido, y en el nivel del primer piso, en el nivel 00, recién se está ubicando la escalón 14, 15, 16, 17, 18. ¿Ven? Si yo no tuviese este plano, sería más complicado para mí entender cómo está viniendo, cómo está llegando esta escalera. Entonces, por eso en los lugares donde que yo tengo este tipo de inconvenientes, esos son los lugares donde yo tengo que generar vistas de corte. ¿Ya? Entonces, esta proyección del vacío, ingeniero, entonces tiene que estar en todos los pisos porque usted me dijo que es vacío. Claro, miren, este es el primer piso y ahora yo me voy al segundo piso. Acá está, segundo piso, y en el segundo piso también sigue la proyección del vacío. ¿Ve? Proyección del vacío. En el tercer piso también, ¿ve? Proyección del vacío. Continúa. En el cuarto piso, también proyección de vacío. Ahí está. Por eso es que cuando yo quiero en el primer piso hacer notar que este hueco va a subir hasta el último piso, yo lo tengo que colocar con estas consideraciones. Línea, punto, línea, y que no sea una línea gruesa, sino una línea delgada. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Acá también tenemos unos ductos que son ductos de inyección. Acá está, ¿ve? Su nombre bien claritos, ductos de inyección. Está indicando que estos son unos ductos donde vamos a inyectar aire desde el exterior. Acá tenemos, muy importante, acá si se fijan, acá nosotros podemos colocar o vamos a ubicar cómo se representa una ventana alta. Acá están este es un servicio higiénico, este es un baño, acá está el lavadero, acá está el tema del inodoro y en la parte de acá, cuando se abre la puerta, vamos a tener un ducto de ventilación, un vacío de ventilación, un ducto de montantes. Entonces, ese ducto de ventilación, a ese ducto tienen que ir las ventanas altas. Las ventanas altas se van a representar con líneas delgadas en los bordes y con trazos
en el centro, como ya hemos visto, ¿ya? Y ahí está una ventana alta. Ahora, ¿a qué altura estará esa ventana, pues muchachos? Porque acá podemos ver que es una ventana alta, pero ¿a qué altura estará? No sabemos. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a acá tenemos nosotros un círculo con una codificación que dice B01, que es justamente el cuadro de vanos donde va a estar ubicada esta ventana 01. Entonces yo ubico dentro de mi plano, acá no está, acá hay un cuadro que se llama cuadro de vanos. Entonces en el cuadro de vanos voy a ubicar el B01. Correcto. Acá está. ¿Qué me dice el B01? El B01 me dice que tiene de ancho 60 centímetros, que tiene también de alto otros 60 centímetros y que mi altura del alféizar es de 2 metros 15. Estas son medidas arquitectónicas, recuerden, estas son medidas en las cuales ya tiene que quedar acabado ese vano, acabado tiene que tener 60 por 60. O sea que ustedes cuando hacen su asentado de ladrillo, obviamente que van a tener que dejarlo más bajo para ya que cuando realicen el tarrajeo perdón, de todos los vanos, ya se llegue a esa medida exacta. ¿Ya? Por eso es muy importante nosotros ubicar este cuadro de vanos, siempre, ya sea para el tema de la puerta. Por ejemplo, vamos a ubicar la puerta que vimos al inicio. La puerta que vimos al inicio nos dice que era una M01, una mampara 01. Entonces vamos a ubicar acá en nuestro cuadro de vanos qué medidas tenía esa mampara o es M01. Ubicamos acá la P, ubicamos el M y acá tenemos el M01. El M01 me dice que es una mampara que tiene un ancho de 8 metros 20, una mampara completa de vidrio, y que también tiene un alto de 3 metros 35. ¿Ven? Entonces, ahí con eso ya nosotros podemos ubicar qué medidas van a tener. Ahora, si no tengo mi cuadro de vanos, justamente por eso yo genero este corte. Entonces, por ejemplo, en el corte A4, de nuevo, vamos a volver en el corte A4. En el corte A04, yo voy a tener estas medidas, ¿ven? De acá a acá. Entonces, yo ya acá ya puedo sacar mi medida desde acá hasta acá, cuánto va a tener ese muro cortina. Y tiene que corresponder justamente con este cuadro de vanos. ¿Ya, muchachos? Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en la arquitectura para poder identificarlo? Acá ya igual tenemos ventanas, acá también tenemos, como les digo, estas son las proyecciones de las vigas. Y se dan cuenta que acá el piso terminado no había ninguna variación. Todo desde el ingreso es del nivel 00 hasta el interior de la edificación o de la vivienda. Todo es nivel 00. No hay ninguna cota que va a ir más abajo o ninguna cota que un piso que va más arriba, un poco más arriba. ¿Qué me dicen? Las ventanas de los baños necesariamente tienen que buscar un escape al exterior, no hacia el interior de la edificación, no, siempre hacia el exterior. Ahí justamente nosotros cuando hablamos de diseñar los baños, muchachos, hay que tratar de diseñar los baños y colocar justamente unos pequeños ductos, estos ductos que vienen a ser los ductos de montantes o ductos de ventilación. ¿Ven? ¿Por qué? Porque justamente las ventanas altas tienen que dar hacia un lugar donde que se pueda desfogar todos los olores y que se salga de esa habitación. Imagínense ustedes que están ocupando el baño y colocan la ventana alta hacia otro ambiente, hacia otro cuarto. Todos los olores que se generan en el baño se van a pasar al otro ambiente, entonces va a ser un poco muchísimo, muy incómodo. Entonces, lo general es que nosotros debemos de generar estos ductos de ventilación. Entonces, si yo genero un ducto de ventilación acá, obviamente de repente tengo un cuarto acá al costado, este es un cuarto, y acá tengo otro cuarto, el otro baño puedo generar que su ventana ya de este lado. Entonces, todo es cuestión de justamente la distribución que yo le voy a dar arquitectónicamente para que no haya este tipo de problemas, ¿ya? John nos dice se usa ductos de ventilación. Correcto, John, así es. Ahora, ¿qué más? A ver, ¿qué más podemos nosotros ubicar acá dentro del plano de arquitectura? Ya tenemos los cortes, ya sabemos cómo ubicarlos, pero este es una vivienda un poco más industrial porque es para un local comercial, pero por ejemplo, si yo voy acá a una vivienda, en esta vivienda,
me voy a dar cuenta de unos detalles muy importantes. Por ejemplo, acá, miren, acá tengo una flechita. Esta es mi proyección del techo, se supone que este es mi límite de propiedad, y acá encima tengo una proyección del techo. Pero acá tengo un vacío, una proyección de vacío, y acá tengo mi proyección del techo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se debe ver? Entonces nosotros igual acá tenemos de una forma diferente, pero con los mismos datos. Tenemos la flechita para dónde está mirando el corte y tenemos el corte B, porque esto es una vivienda un poco más pequeña. Entonces me voy y ubico mi corte B. Entonces en mi corte B me voy a dar cuenta que en el ingreso, en mi fachada principal, hay un techito chiquitito. Es un techito que me va a ayudar justamente a mí a cuando ingresen las personas, lo están esperando para ingresar, no haya pues que se mojen en épocas de lluvia, entonces me genera este tipo de sombra. Entonces, yo acá puedo identificar que hay un techito, que está separada la vivienda, porque esta es mi vivienda, este es mi límite de mi segundo piso, y hay una separación entre ese techito y mi vivienda. Sin eso, yo no podría más o menos identificar acá en el plano de planta. Por eso son necesarios los cortes. Entonces, esta flechita que ustedes nos están viendo acá, que es puntito, inicio, como si fuera el inicio de una escalera, y la flechita hacia dónde está ubicando, significa que acá hay una grada, muchachos. ¿Por qué hay una grada? Porque del nivel que yo estoy iniciando de la vereda, de mi nivel 00, voy a llegar a un nivel de piso de más 15. Acá está mi nivel de piso terminado más 15. Entonces yo no puedo, si hubiese acá, mi nivel está 00, yo tendría que generar una rampa para poder llegar a mi nivel 15. Pero en este caso no está generando rampa, está generando simplemente una gradita. Por eso es que se coloca esta simbología. Esto significa que acá hay una gradita, un desnivel. ¿Ya? Antero Salinas, buenas noches, disculpe, ¿puede compartir el PDF en el plano o no? Saludos. Antero, sí, vamos a compartir el PPT que hemos revisado al inicio y también los planos. Todos los planos que ustedes están viendo los voy a compartir en un Drive, ¿ya? Así que ahí les voy a avisar cuando ya se encuentre el Drive para que ustedes puedan volver a ver esta capacitación en el YouTube de Aceros Arequipa. En el YouTube de Aceros Arequipa ustedes ingresan, colocan Aceros Arequipa, van al canal y ahí están todas las capacitaciones que me he desarrollado, inclusive esta. Así que ustedes van a poder ver su plano impreso y van a poder escuchar lo que estamos revisando, ¿ya? ¿Qué más? Acá también tengo otro tipo de edificación. Acá parece como si estuviera un hueso. Miren, acá tenemos una base y acá tenemos toda una línea. Eso significa, ¿qué significará eso? Que acá yo tengo un portón, ¿ya? Un portón, le va a decir. Entonces, un portón. Entonces, ese portón me va a permitir a mí poder hacer ingresar los carros. ¿Cómo está ubicado ese portón? ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde yo puedo ver ese portón? Entonces, tengo que irme a la elevación. A la elevación. Si es como yo estuviera parado acá y quiero ver cómo va a estar ubicado ese portón. Entonces, voy acá, me ubico en la elevación principal. ¿Ven? La elevación principal acá está dado desde la parte de adelante, no está la parte de la proyección, pero acá está. Con este corte nosotros podemos identificar dónde está ubicado el portón. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y por qué nos damos cuenta que acá hay un desnivel y acá? ¿Y por qué acá no me ha colocado? ¿Ven si se fijan? ¿Y por qué acá no va esta flechita? ¿Por qué solamente la flechita va acá y no va acá y no va acá? Porque se dan cuenta que acá el nivel de donde va a estar ubicado el carro está a un nivel de 0,0. O sea que ahí va al nivel, el mismo nivel de la vereda. Pero donde yo voy a ingresar, por donde yo voy a caminar, hay una pequeña diferencia, hay una gradita, justamente como les digo, de 15 centímetros. Lo mismo sucede en el jardín. En el jardín, como está a terreno natural, porque justamente acá dice NJ, nivel de jardín, más menos 0,0, entonces ese nivel está al mismo nivel de la vereda, pues, muchachos. Entonces es importante conocer y leer justamente estos NPT, porque con estos NPT yo voy a encontrar los pisos, las diferentes alturas que voy a tener. ¿Ya? Acá también hay un jardín interior, un jardín interno que sí tiene que está más abajo del terreno natural. ¿Qué más yo puedo ver en un plano de planta? En el plano de planta también puedo ver si en la cocina voy a colocar el tipo de acabado, ya sea porcelanato o ya sea de repente cerámico o otro tipo, ¿no?
Ya está. Acá en este caso, si se dan cuenta, de repente, y eso es lo que yo mucho les digo, de repente arquitectónicamente a mí no me conviene dejar luz atrás, porque yo pierdo mucho espacio, pero sí, acá por ejemplo está dejando en el patio, hay una proyección de vacío. Entonces, en esa proyección de vacío que va a estar sin techar hasta el final, ahí eso me va a sumar a mi área libre para yo poder cumplir justamente con la normativa de área libre que me exige. No es justamente, no es necesario que yo me retire 3 metros o que atrás también deje, no. Yo puedo ir dejando espacios en todo el espacio, en toda la longitud de mi vivienda. Espacios que me van a generar esta suma. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, a ver acá, ya está, muy bien. Muy bien. Y acá, en el plano del segundo piso, acá en el primer piso yo no veo el techito. En el primer piso, como yo les digo, yo todo corto a 1 metro. En cambio, en el segundo piso, yo recién puedo ver ya esta forma de este techito. Y acá justamente me va a dar cómo es la proyección o cómo es la inclinación de este techito, porque yo acá voy a ver que empieza acá más bajo y la flechita me indica que tiene una proyección hacia arriba. Entonces, eso ya me está indicando. Esa simbología me indica cómo tiene que ir la pendiente o la caída de este techito. ¿Ya? Acá también, acá ya está ubicando el tema de las ventanas. También tiene su cuadro de vano. Acá está la terraza, correcto. El walking closet. Y acá, como les digo, mira, esa es la proyección del vacío. Acá está lo continuo del vacío. No hay nada. Simplemente ahora, como ya no es una proyección, sino que ya se ve que es vacío, entonces va con línea continua. ¿Ya? John Car Pérez, en 90 metros cuadrados, ¿cuánto de área libre se debe tener reglamentariamente? Eso va a depender de la municipalidad, de tu municipalidad, dónde estás construyendo tu vivienda. En tu municipalidad te dice, de repente tú necesitas 30, necesitas 20, o de repente tu municipalidad no tiene, pues, parámetros urbanísticos. Entonces, tú para poder obtener esa información tienes que ir a la municipalidad y pedir tus parámetros urbanísticos de construcción. Entonces, en esos parámetros urbanísticos, tú tienes que entregarle al arquitecto y decirle, oye, arquitecto, estos son mis parámetros y con esto necesito mi vivienda. ¿Ya? No, 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 no. Acá me dice mi amigo Brandon Norton me dice, la dirección de la flecha de la pendiente del tejado no debería ser al revés indicando la caída, no. Recuerda que todas las flechitas te van a indicar a dónde tú tienes que llegar. Entonces te van a indicar la proyección de más alta, ¿ya? Entonces por eso es que acá también te indica de un puntito y te indica la flechita hacia dónde tienes que llegar a la proyección más alta. No es al revés, no es que te indique hacia abajo, ¿ya? Porque no se indica hacia abajo, siempre se indica hacia la altura superior. Ya acá también tenemos esta información, muy bien, las terrazas y todo lo que podría representar un plano. ¿Se dan cuenta más o menos ustedes, muchachos, que para un plano de vivienda es importante poder contar con todo lo esencial, que es la ubicación, los planos de corte y la elevación principal? Eso es muy importante, eso es básico, de lo más básico de poder tener, ¿ya? Vamos ahora a seguir con este proyecto que yo lo considero también un poco bien interesante para poder revisar. Entonces acá están las proyecciones, acá se ven varias líneas porque están las líneas proyectadas. Y lo más importante es cuando yo ya voy a llegar a ver mi elevación. ¿Ven? Esta es mi elevación. En mi elevación, si yo tengo cisterna, voy a tener que ubicar cuál es la proyección de esa cisterna. Eso es muy importante. Tengo que saber ubicarlo dónde va a ir. Y acá en este caso, como hemos visto en todo el frontis de este local comercial, va a ser mamparas. Entonces, se tienen que ubicar las mamparas. Si se fijan, unos dicen BG, que es de la ventana fija, y BP, que es de la ventana pivotante, de la ventana que se va a abrir. Ya, eso también se está indicando en este planito. Y el límite de propiedad, justamente con la construcción de los vecinos colindantes. Por eso es necesario el plano de elevación, para poder ver en cómo estamos en relación con nuestros vecinos. ¿Ya? Acá, como les digo, de repente, en el plano, ahora vamos a ver el plano de estructura, ¿ya, muchachos? Ahora ya hemos visto muy bien el plano de arquitectura, pero ahora tenemos que empezar a construir. Entonces tenemos que ver lo más bonito, el plano de estructura. Plano que me gusta, mi plano de estructura. ¿Ya? En el plano de estructura,
tenemos que encontrar primero el plano de cimentación y en el plano de cimentación van a ver también todas las especificaciones técnicas que debemos nosotros considerar para la construcción estructural de esa vivienda. A ver, César nos dice, para saber interpretar los planos, primero se debe percatar los componentes del proyecto. Claro, o sea, como les digo, para poder nosotros leer los planos, para poder entender, eh, hay que tratar de dejar lo más simple posible, la simbología más simple, porque no solamente lo va a ver personas relacionadas al mundo de construcción, quizás nosotros sí lo podemos identificar más rápido, pero un plano también lo va a ver el dueño de la casa, el dueño de la edificación, el dueño del local comercial, que no es necesariamente un ingeniero, que no es una persona relacionada al rubro. Entonces nosotros debemos de dejarlo lo más especificado posible para que sea de fácil entendimiento, ¿ya? En este caso, por ejemplo, vamos a ver la cimentación. Vamos a ver qué de repente ustedes van a identificar mejor. Vamos a ver un poco de líneas gruesas para que se note. ¿Ya? Ahí está. ¿Ustedes qué pueden identificar en este plano de cimentación? ¿Ya? Revísenlo bien. Ahí está una viga de cimentación. Este plano de cimentación, muy bien. Ahí están las varillas que hay que colocarle. Acá también hay varillas que hay que colocarle. Acá también hay vigas de cimentación. Acá hay una cisterna. A ver, quién me dice qué tipo de cimentación están utilizando en este proyecto? A ver, muchachos, si han visto más o menos, están viéndolo ahí. Acá hay una viga de cimentación. Acá también hay una cisterna. Acá hay vigas de cimentación y acá hay fierros. ¿Qué tipo de cimentación estarán utilizando? ¿Mm? ¿Qué tipo de cimentación estarán utilizando en este proyecto, muchachos? Plaquetas, me dice. Recuerden que son tipos de cimentación, muchachos. O sea, cimentación, no estamos hablando de estructuralmente, no estamos hablando de un sistema de construcción, estamos hablando de la cimentación. ¿Qué tipo de cimentación? Según la norma técnica peruana, ¿qué porcentaje de error está permitido en una elaboración de un plano de una vivienda? Porcentaje de error, Mario, no, no seas malo. Lo que hay es que, Arnold, lo que hay es que nos dice eh, ciertas consideraciones, ¿no? O sea, no te dice específicamente, por ejemplo, cuando te habla el plano, en el plano de arquitectura, te da porcentajes de vacío, te da mínimos o máximos, por ejemplo, para la escalera, te dice en arquitectura, máximo tiene que ser de 18 centímetros de altura el contrapaso, pero te da una altura máxima, no te dice que tiene que ser con 18, entonces tú puedes trabajarlo, 17, 15, 16. Para el tema de recubrimiento de concreto, también te da tolerancias de una tolerancia de medio centímetro por cada lado. Entonces, hay tolerancias, pero no te dice un porcentaje de error de cómo tienes que hacerlo mal, ¿no? Branco Norton dice losa de cimentación, cimentación corrida, vigas conectadas, cimiento corrido, placa y albañilería confinada, cimentación de concreto armado, cimiento corrido, conectada, cimentación corrida, losa de cimentación, cimentación corrida. Jonathan nos dice es una platea, zapatas corridas. Bueno, en su vida profesional ha tenido que lidiar con obreros jornales en casos, un montón, Leonardo, un montón. Pero lo importante, Leonardo, es lo que yo siempre les digo a la charla, a ustedes y también en estos webinars, lo importante es aprender el porqué de la estructura, o sea, de que generemos un poco de criterio técnico de saber por qué se hace. O sea, no es simplemente que tú digas, que impongas, esto se hace así porque así es. No, tú tienes que explicar el porqué. Y yo creo que si tú explicas el porqué, te entienden la gente, ¿ya? Cimentación corrida, platea de cimentación. ¿Podríamos estimar el tribunal de caución por ser el archivo de su plano y un material didáctico? Luis Vivanco, ya te hemos dicho que sí vamos a entregar, por favor, amigos. Ya, a ver. Muy bien, muchachos, es una platea de cimentación, correcto. ¿Qué quiere decir una platea de cimentación? O sea que es todo el terreno de esta local comercial, va a estar enmallado, va a tener todo fierro, totalmente. Y en esta platea de cimentación va a tener también vigas de cimentación dentro de la platea. Entonces, ¿yo cómo yo puedo identificar? Porque yo me voy a dar cuenta acá
en los cortes de vigas. En los cortes de vigas yo me voy a dar cuenta que acá todo, en los dos costados, tengo una losa de cimentación, una platea de cimentación. ¿De cuánto? De 60 centímetros. En todos los cortes. ¿Sí? En todos los cortes de las vigas. En todos los cortes de las vigas. Entonces, ahí está la platea de cimentación. Por eso es que en mi plano yo voy a darme cuenta que hay fierro o hay varillas o hay barra corrugada que está continuo en toda la longitud del terreno. Continuo, totalmente continuo. Entonces, ¿por qué? Porque es una platea de cimentación. Es una platea de cimentación, se utiliza principalmente cuando tenemos terrenos muy inestables o terrenos de repente, terrenos arenosos o de repente terrenos donde que ha habido un relleno anteriormente. Entonces, todo eso nos obliga a nosotros poder hacer este tipo de plateas de cimentación. ¿Ya? Bueno, muchachos, hemos llegado a la parte final de la capacitación y todavía no he terminado con la parte de estructura. Recién hemos llegado a la parte de estructura. Así que vamos a hacer una segunda parte de este video de lectura de planos de arquitectura y estructura, muchachos. ¿Ya? Luis Vivanco me dice, mejoramiento de suelo si hay relleno. Pero imagínate de repente cuánto de altura vas a rellenar, Luis Vivanco. De repente hace su estudio mecánico de suelo y el relleno sanitario es 2 metros. ¿Tendrías para rellenar 2 metros? ¿Mm? Entonces no es solamente por un tema de poder mejorar. Si de repente tú haces tu estudio mecánico de suelo y sí, pues de repente tienes 30, 40 centímetros, entonces sí es más factible que tú puedas hacer un mejoramiento de suelo, ¿no? Entonces por eso, muchachos, también un poco de los criterios. Entonces, como les digo, muchachos, muchísimas gracias por haber estado atento. Hemos llegado a la parte final de la capacitación. Como les digo, para el próximo tema, la continuación de este tema va a ser para el próximo jueves 4, ¿ya? Para el próximo jueves 4 vamos a continuar y ya espero que para el jueves 4 puedan haber descargado los planos para poder leer el plano de estructura y de arquitectura a la par, ¿ya, muchachos? Entonces es importante eso. Marta Elena nos dice, siga nomás, ¿no? Ya es también una hora, muchachos, ¿ya? Entonces, eso más importante es poder seguir ahí capacitándonos a ustedes, pero, como les digo, va a ser un tema muy amplio. Entonces, para poder utilizar y tener también toda la hora completa, el próximo jueves 4 vamos a seguir con esta capacitación. ¿Ya, muchachos? El jueves 4. Entonces, le doy tiempo para que ustedes puedan ir descargar los planos que les voy a entregar ahí. Como les digo, les voy a entregar la PPT y también les voy a entregar los planos en PDF. Para que ustedes lo puedan imprimir también. De repente, si yo les entrego en DWG, va a ser un poco más complicado. Entonces, va a ser más fácil que yo les entregue en PDF, lo imprimen y van marcando según vamos viendo la capacitación del jueves 4. Pero es importante que para la capacitación del jueves 4 se vuelvan a inscribir a la capacitación, muchachos. ¿Ah? Si no, no va a contar. Entonces, va a haber un nuevo enlace en el Facebook de Ceros Arequipa para que se inscriban a la capacitación del jueves 4, perdón. Y va a decir lectura de planos de arquitectura y estructura, segunda parte. ¿Ya? A ver, vamos a responder unas preguntas antes de irnos, muchachos. Nos dice, ¿cuál es el voladizo máximo que puede realizar a partir del segundo piso? ¿Cuáles son las dimensiones del área que debe tener el ducto de ventilación? ¿Cuál es el área mínima que debe tener un predio para escribir una opción? Oscar, ¿cuál es el voladizo máximo? Como te digo, el voladizo va a depender de ti. De repente tú puedes hacer un voladizo de 2 metros, 1,80 m, de repente. Ya ahí vamos a trabajar el tema de la estructura. Vamos a ver cómo se hace. Pero lo importante es que el voladizo no salga de tu área, de tu vivienda. O sea, de tu límite de tu propiedad, tú para adentro puedes hacer la cantidad de voladizos que necesites. Pero ese voladizo no puede salir hacia afuera, ¿ya? Entonces, ¿qué más? ¿Cuáles son las dimensiones del área que debe tener el ducto de ventilación? Los ductos de ventilación normalmente está en el Reglamento Nacional de Arquitectura, creo que está de 30 por 30 como mínimo, no recuerdo bien, pero también tienes que ubicar los equipos que van a ir dentro de ese ducto de ventilación, porque de repente, como te digo, es un ducto de ventilación donde van a ir montantes para que puedan ir los desagües o de repente unos extractores de aire. Entonces, tienes que considerar todas esas medidas, ¿ya? ¿Qué más dice? ¿Cuál es la área mínima que debe tener un predio para poder inscribir en la municipalidad en la zona? Eso va a depender de tu parámetro urbanístico de cada municipalidad,
¿ya? Link para la descarga, gracias. Igual súbelo. Los CPPs de la ponencia y los CPPs de las ponencias, capacitaciones. Luis Vivanco, Luchito, ¿cuándo no, Luchito? Entonces, el certificado que entregaré en la siguiente clase. No, John, el certificado, las preguntas que están en el enlace son preguntas mayormente del PPT, ¿ya? Entonces, ustedes pueden responder esas preguntas. Si han escuchado el PPT, entonces van a poder responderla de forma rápida. Van a responderla y el certificado se va a hacer acreedor normalmente. Si ustedes, como les digo, responden de forma asertiva mínimo 3 de 5, ¿ya? Habrán en WG, no. Manden al corteo, no sé. A ver, voy a consultar acá, mis amigos, cómo van a colocar, dónde se va a inscribir, dónde van a estar los planos. A ver, voy a consultar dónde van a estar los planos, ¿ya, muchachos? Para indicarlos. Muchas gracias a Ceros Arequipa, estuvo buena la capacitación. Yetorre, entonces no hay certificado. Sí hay certificado el día de hoy, muchachos. Las preguntas van a estar relacionadas a la PPT que vimos al inicio, ¿ya? Planos en WDG, el voladizo depende de la memoria de cálculo, como te digo, o sea, de repente no, podemos hacer 1,80 m, colocamos de repente vigas peraltadas de 1 metro que van a soportar ese voladizo, o de repente colocamos placas, o de repente hacemos una estructura metálica, ya depende mucho de la estructuración, pero la arquitectura va a depender mucho de ese volado, ¿ya? ¿Cómo participo del sorteo? Jan Salazar, recuerda que ya ha habido un enlace de inscripción, un enlace donde que estaban destacados para que ustedes se puedan inscribir. Mi amigo, ¿me confirmas, por favor, dónde van a estar los planos para que ellos los puedan descargar? Por favor, me confirmas, amigo, ahí. DWG, no, amigos, ya les dije, en PDF. ¿Dónde está la PPT? Muy bien, ¿en cuánto debería ser el ducto de detección de beneficio? Recuerda, Ronaldo Cristian, ¿cuándo debería tener el ducto de detección de un edificio? Recuerda que cada especialidad, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, arquitectura, tiene una normativa. Entonces tú tienes que leer la normativa correspondiente a instalaciones eléctricas. Y ahí te va a decir cuáles son las dimensiones mínimas de ese ducto, ¿ya? Entonces, cada especialidad tiene un plan, tiene una normativa. Entonces, hay que leerla, muchachos, ¿ya? Podrían hacerlo para descargarlo posteriormente. A ver qué me dicen. Primero está para que realicen la habitación y luego lo dejamos. Muy bien. Vamos a dejar 2 enlaces, muchachos. En un primer enlace que estamos justamente dejando ahora va a ser para que puedan participar y descarguen su certificado, y al final de la capacitación, cuando ya cortamos la transmisión, va a haber un enlace donde que ustedes van a poder descargar los planos en PDF y el PPT también en PDF, ¿ya? Inge, para todos los planos y todas las estructuras usan en CAD, siempre usan LIPS, sí. O sea, los LIPS te van a permitir a ti crear, hacer como unos bloques más dinámicos o hacer funciones más rápidas dentro del AutoCAD. Pero como les digo, o sea, ahorita ya muy pocas veces están utilizando, no es que va a estar desapareciendo el AutoCAD se utiliza menos porque ahora hay más, más plataformas, como por ejemplo pueden ser, como les digo, el SketchUp, de repente también utilizan el Revit, el Tecla. Entonces hay muchos más programas para diseñar y para calcular. Entonces es importante. ¿Qué más? No entre link, archivos, gracias a todos. En ese no me permite pasar de preguntas, solo hay una sola pregunta. No, si hay más preguntas, John Cara, hay más preguntas. Bueno, amigos, ahora sí vamos con el sorteo de todas las personas que se han podido inscribir el día de hoy. ¿Para qué? Para que se ganen los 10 kits de Aceros Arequipa y también se ganen su mochila porta herramientas de la marca Bosch. ¿Ya, muchachos? A ver, ahí tenemos. ¿Cuántos inscritos tenemos el día de hoy? Como 200 inscritos. Muy bien. Carlos Colana Chávez, ¿dónde descargo el certificado? Va a haber un enlace al final de la transmisión. En los comentarios va a haber un enlace fijado de Aceros Arequipa que va a decir, acá ingresa este enlace y descarga los archivos de la capacitación. Recuerden que necesitan inscribirse para el webinar del 4 de diciembre. Necesitan volverse a inscribir para que participen de ese webinar, muchachos, ¿ah? Disculpe, ¿tengo que registrarme en el enlace? Sí, Wilcon, tienes que registrarte en el enlace porque ahí vas a colocar tu correo. Y si respondes de forma correcta 3 de 5, tu certificado va a descargarse directamente a tu correo, ¿ya? A ver, tenemos acá las ganadores de los 10 kits de Aceros Arequipa. Tenemos a Marta Elena, José Miguel Yucra, Juan Laiza Vázquez,
Walter Junior Guamán, Víctor Raúl Alcántara, Miguel Felipe García, John Darby Yajahuanca, César Arapa, Pedro Zapata y Julio Barrutia. Felicitaciones, muchachos, ustedes han sido ganadores de nuestros 10 kits de Aceros Arequipa. ¿Qué consta el kit? Consta de polo, casco, guantes y lentes de Aceros Arequipa para que ustedes puedan desarrollar sus trabajos. Y el ganador el día de hoy de nuestra mochila portaherramienta Bosch es el señor Enzo Yair Valenzuela Anchante. Felicitaciones, Enzo. Recuerden que acá en el banner están nuestras capacitaciones presenciales. Vamos a estar el día martes 25 en Villa Salvador, el miércoles 26 en Los Olivos y el jueves 27 en Ate Vitarte. Así que los invitamos para que participen también de las charlas presenciales de las cuales yo estoy dictando y hablamos sobre este año losas aligeradas y escaleras, ¿ya? Kelly, ya tengo mi certificado. Muy bien, Kelly. Winco, muy mal, ya aprobé. Yonkar, por fin aprobaste, Yonkar. Ya ves, yo tenía fe en ti, Yonkar. Teddy Pizarro, no gané. No te preocupes, Ten, ya va a haber otra oportunidad. Te invito a que participes el próximo jueves 4 de diciembre de la segunda parte de este webinar, porque vamos a hablar sobre, ya vamos a ver y entrar directamente a la estructura y hay un montón de cosas que ver en estructura. Muchos detalles, ¿ya? Ren Suárez, ¿a qué hora es en Villa Salvador? Todas las capacitaciones presenciales son en la noche, a partir de las 6:30 de la tarde, porque la capacitación empieza de 7 a 9 de la noche en punto. Entonces, es ideal que vayan 6:30 para que se puedan registrar y esperen la capacitación a las 7 en punto. Joan Loaiza, gané por segunda vez. Saludos, esperables. Yo bien, Joan. Muy bien, Juan. Entonces, recuerda a todos los ganadores del mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Voy a estar enviando en el transcurso de la siguiente semana, voy a estar enviando los premios. Ya, muchachos, por favor. Como les comentaba, los premios son, el envío de los premios y la entrega de premios es totalmente gratuito. No se dejen estafar. Todo es por parte de Aceros Arequipa. Euclides Palacios, Dios los bendiga y que siga así capacitando para tener muchas más bendiciones. Recuerden, amigos, si ustedes quieren revisar nuevamente este webinar, vayan al YouTube de Aceros Arequipa. En el YouTube de Aceros Arequipa van a poder ver nuevamente el webinar y si imprimen el plano que van a estar descargándose, revisan el plano y ven la capacitación, ¿ya? Para que puedan entender más rápido. Recuerden que para que ustedes aprendan, tienen que hacer. Entonces, escuchan el webinar y hacen, y marcan, ¿ya? Lucio Coquera, yo quiero la dobladora de estribos de Aceros Arequipa. Muy bien, Lucio, entonces te espero en las capacitaciones presenciales. En Villa Salvador, Los Olivos y Ate, a partir de las 6:30 de la tarde. ¿Ya? A ver, vamos a ver si... El chocolate está bien, compañeros. Entonces, muy bien. Bueno, amigos, y en base a qué se realiza el sorteo. Freddy, nosotros al iniciar las capacitaciones, nosotros tenemos un enlace fijado en los comentarios. Entonces, durante toda la transmisión tenemos para que ustedes ingresen, se registran. Entonces, todas las personas que logran registrarse en este enlace, ahora registramos y hacemos el sorteo de todas esas personas. Eso es en base, ¿ya? Anteriormente quisiera obtener más certificados. ¿Hay cómo? No, Kevin, ya no hay forma de cómo obtener los certificados pasados. ¿Dónde enviará las preguntas? Gracias, no voy a enviar el material en clase. ¿Cuándo viajan a capacitar al IRCAI? Muy bien. No envíen los regalos. Sí, William, como te digo, Willy, vamos a enviar a los ganadores que tenemos del mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Voy a estar enviando en el transcurso de la siguiente semana, ¿ya? Y sus premios, si yo estoy enviando en esa semana, estará llegando pues para el 4, para los primeros días de diciembre estará llegando su vivienda. Ya, muchachos, recuerden que yo tengo que enviar esos planos a una agencia y la agencia se encarga de llevarlos directamente a su vivienda, ¿ya? Alejandro Leca Palacios, yo no puedo ingresar para el sorteo. Ya no se puede ingresar para el sorteo. Recuerden que el sorteo solamente es hasta un cierto límite antes de terminar la capacitación, ¿ya? No se puede abrir el enlace para ver el material. A ver, voy a consultar. A ver, amigos, ahí a la interna, si es que abre el enlace, por favor, confirme para que los muchachos puedan descargar el material. O quien ya ha descargado el material también pueda comentar si ya tiene los materiales de la clase en PDF. Por favor, si me confirman, ¿ya? El link del material de la clase no abre el enlace. A ver, por favor, amigos, a la interna, a ver si podemos revisar eso antes de terminar el webinar. Sí abre, dice. Entonces, traten de copiar el enlace, muchachos. Traten de copiar el enlace
y pegarle en otra ventana para que pueda abrir ese enlace. Harold Palomino, ya tengo ya está. Muy bien, Harold. Entonces, trata de, si todos no les abre, háblenle a Harold. Harold tiene ahí el material. Ya lo descargó Marten Chunga, muy bien. Liam Joseph, ya todos tienen su material descargado, amigo. Bueno, entonces, hemos llegado a la parte final de la capacitación, muchachos. Espero que ha sido una capacitación entretenida, divertida, dinámica y sobre todo con proyectos reales para que ustedes puedan entender cómo se construye normalmente y correctamente, muchachos. Así que los espero para una próxima capacitación virtual, el próximo jueves, y también invitarlos a nuestras capacitaciones presenciales. Reciban un cordial abrazo de parte de sus amigos de la Corporación Aceros Arequipa. Estamos muy pronto nuevamente conectándonos. Nos vemos. Hasta luego. Muy buenas noches.